mensaje especial: a partir de ahora podéis haceros miembros de nuestro canal para ofreceros todo el contenido exclusivo que tendremos en estos próximos meses. No molestamos más, aquí os dejamos el link con toda la información. Muchas gracias, ahora disfrutad del vídeo. Hola, hola, muy buenas a todo el mundo, estamos por aquí un día más y venimos con el completo análisis de la segunda parte de la jornada 8, todos los partidos del domingo que fueron hasta 6 partidos. No es lo mejor desde luego porque se nos acumula mucho trabajo para comentar en vídeos como el de hoy, pero vamos a intentar comentarlo todo lo más breve posible porque evidentemente pasaron muchas cosas en este partido, estos dos partidos del domingo. Y vamos a comenzar, si te parece, Julia, por orden cronológico. Comenzamos con los partidos de las 12 de la mañana y empezamos con ese Deportivo 1, Atlético de Madrid 1. Otro empate del equipo rojiblanco que acumula ya 3 partidos consecutivos en Liga sin ganar y que, pues, este nuevo tropiezo del equipo rojiblanco le deja fuera de Champions momentáneamente. Sí, o sea, el Atlético de Madrid encadena unos cuantos partidos en los que se le está atragantando un poco, pero que igualmente yo creo que está demostrando un buen juego, ¿no? O sea, sí es cierto pues que no le están acompañando tampoco las lesiones ahora mismo, y que bueno, que ha sido también pues unas semanas de partidos pues muy importantes y también de muchos encuentros de seguido, ¿no? O sea, comentábamos también de cómo se iban a adaptar los equipos españoles a ese calendario tan apretado de jugar pues tres partidos incluso por Mm. semana, y entonces pues estamos viendo pues que las rotaciones están jugando un papel importante, y ahora mismo el conjunto rojiblanco pues también con la enfermería un poco llena se le están complicando las rotaciones también. Sí, aunque al final a mí lo que me preocupa es que es el tercer partido de la temporada que tienen que jugar, o cuarto partido de la temporada que tienen que jugar después de un partido de Champions, y solo han ganado uno. Empataron contra el Madrid, perdieron contra el Barça, empataron contra el Deportivo. Al final es que entiendo que es complicado manejarlo, y lo comentó el propio Víctor Martín, que aún no han conseguido manejarlo, pero claro, es que esto lo tenía que saber desde el principio de la temporada y en verano, y la plantilla del equipo se quedó muy corta para una temporada de tantos partidos, y ahora se está viendo que te baja Gio, te baja Mayur, te baja Menayo, que ya sabías que pudiera estar ahí toda la temporada en el dique seco. Entonces, al final, situaciones muy complicadas para manejar todo el equipo, y eso es lo que se notó en el día de ayer, que además, evidentemente, pues se juntó el grave error que cometió Laurel Leal, que condenó a su equipo a jugar gran parte del partido con una menos. Vamos con el 11 de ambos equipos. En el caso del Deportivo, el conjunto local, que salía ayer con este 11, con este 5-3-2, en portería con Inés Pereira, defensa con 3 centrales, Raquel García, Vera Martínez y también Merle Bar, la centro del campo formado por Olaya Enrique con Lucía Martínez, perdón, carriles para Samara Ortiz y para Paula Novo, y arriba Ainhoa Marín, Bárbara La Torre, perdón, y Milen Cabral, la delantera brasileña que marcó otra vez el gol del Deportivo en el día de ayer. En el 11 es verdad que no muchos cambios, pero sí me sorprendió bastante el centro del campo con Olaya y Lucía Martínez, que son dos perfiles absolutamente diferentes una del otro, y al final son dos futbolistas con un ataque muy poblado. No entendí tampoco el sistema, y es verdad que el partido, pues hasta la expulsión del Deportivo, es bastante flojo. Sí, o sea, bueno, el Depor yo creo que pues que intentaba hacer lo que intentan un poco el resto de equipos, ¿no? A la hora de enfrentarse contra equipos que proponen más, como puede ser el Atlético de Madrid, que también buscó ese gol y le llegó muy, muy pronto. Entonces optó por esa defensa de 5 que más o menos estamos también acostumbrados a verla en el Depor, pero sí, o sea, sobre todo los grandes movimientos fueron en el centro del campo, que yo creo que es un poco la dinámica que veníamos diciendo en jornadas anteriores, que era el debe del Depor, ¿no? Que un centro del campo que muchas veces no lo encontraban, y entonces pues Fran Alonso optó por cambiarlo, y bueno, efectivamente hasta que no se dio la roja a Laurel Leal, pues el Depor no apareció tampoco demasiado. Pues sí, saluda por aquí, por cierto, Inés, que muy buenas, Inés, también un placer tenerte aquí de nuevo. Y el Atlético de Madrid en el día de ayer, que salía con Lola Gallardo en portería, defensa formada por Silvia Lloris, Laurel Leal en el centro de la zaga, lateral derecho para Senia Pérez, izquierdo Andrea Medina, centro del campo Ana Vitoria, Julia Bartel y Fiamma, con Luani un poquito de enganche, y en puntas Sine Jensen. Es verdad que faltaba Mayur, faltaba también Gio, bueno, Mayur estaba, pero decía Víctor Martín que estaba tocada. Descanso para Gaby, no, para Boe Risa
en el centro del campo. También descanso, por ejemplo, para jugadoras como la propia Maca Portales, que no fue titular tampoco. Tampoco Alexia, pero tampoco podía mover demasiado el equipo Víctor Martín y el 11 pues era un poco lo esperado. Sí, o sea, más allá de los cambios que efectivamente, como estábamos comentando, ahora pues al tener que jugar también la Champions, pues tiene que dar más descanso a las jugadoras que van acumulando pues muchos minutos en sus piernas y entonces, o sea, era un 11 que se podía esperar teniendo en cuenta que Víctor tenía que hacer rotaciones para tener pues un poco de frescura también en tanto en las piernas como yo creo que en la mente, ¿no? Jugadoras que aportasen un poco más ideas más frescas, como es el caso de Julia Bartel, que se vio que combinaba muy bien, no me acuerdo ahora mismo, creo que era con Luani, se le vio combinar con ella dándole bastante, no, hasta 2 o 3 pases de tacón de bastante calidad que me gustó bastante, o sea, porque aportaba cosas nuevas que quizás no hemos visto en el centro del campo del Atlético de Madrid y que les puede venir muy bien y sobre todo pues teniendo en cuenta eso, que ahora mismo pues tienen que jugar varios partidos por semana y esas jugadoras que están en dinámica, yo creo que más de rotación, de revulsivo, pueden aportarle muchísimo al equipo. Sí, el partido la verdad es que comenzó como se esperaba. Un equipo que empieza mal los partidos, que es el Deportivo, y otro que se empieza muy bien, que es el Atlético de Madrid. Marcó pronto el equipo rojiblanco, el tanto de Gaby García al centro de Luani desde la banda derecha, una acción que ataca bien el Atlético de Madrid, que gestiona muy bien ese tipo de acciones, y el remate bueno de Gaby, que aprovecha un poco la defensa pasiva del Deportivo. A partir de ese momento, pues tuvo otra más el conjunto rojiblanco, con el remate de Jensen, que se marchó arriba inexplicablemente después del pase buenísimo de Senia Pérez. Luego también hubo un par de acciones más en centro laterales que no acabaron rematando. El dominio fue claro del Atlético de Madrid. La primera parte realmente el conjunto de Víctor Martín dominó completamente el partido, tuvo la posesión, pero poco a poco perdió un poco esa efectividad inicial. Un equipo que empezó siendo bastante más incisivo, luego entró un poco en ese dominio un poco más infructuoso, un dominio un poco más estéril, porque al final tenía el balón, dominaba con el balón, pero generar ocasiones de peligro no tuvieron tantas. Y es verdad que el Deportivo apenas generó, porque lo único que pudo sacar el Deportivo fue un par de tarjetas amarillas, que era también, aún con el tema arbitral, que es verdad que ayer pues dio un poco la sensación de que las amarillas fueron un poquito gratis. Es verdad que hubo, por ejemplo, la de Fiamma, a mí me parece que puede ahorrársela. La de Lauren, la primera y la segunda, creo que las dos son amarillas seguro. La de Medina por protestar, pues entiendo que por reglamento es un poco exagerada la protesta y ahí viene la amarilla. Pero al final el Deportivo lo que gestionó un poquito fue eso, porque ocasiones claras hasta casi el final no tiene ninguna. Un remate de cabeza, creo que es de ahora la Torre, que para muy bien Lola Gallardo, que es la única en todo el partido, la primera parte para el Deportivo, porque apenas pasó del medio campo. Sí, o sea, Lola Gallardo no tuvo que trabajar demasiado ayer, pero sí es cierto que cuando le llegaron lo respondió bastante bien. Y lo que comentabas un poco del arbitraje, o sea, yo creo que también el Atlético de Madrid, en ese caso Medina, no estuvo tampoco especialmente bien porque si ya tenía, es que había sido un minuto antes el aviso de la amarilla a Fiamma por protestar, Hmm. al final ganarte tú otra amarilla, que sabiendo cómo, pues que además juegas de defensa, sabiendo que puedes poner a tu equipo pues en un aprieto en ese sentido, ¿no? Al tener tú una amonestación, yo creo que esa protesta sobraba, sobre todo es que o sea, un minuto antes le había sacado una amarilla a Fiamma por eso mismo, pero también tiene que darles un pequeño toque de atención en ese sentido de, oye, además, viendo pues que esto fue después, pero Lauren con 2 amarillas expulsada, en el partido contra el United también por 2 amarillas expulsión de Alexia. Entonces, el Atlético de Madrid tendría que tener un pelín de cuidado con esas amarillas un poco innecesarias, ¿no? O sea, porque Sí, cuando es en una acción, en una jugada, pues vale, pero por protestas quizás no sea lo mejor. Y en cuanto a futbolísticamente, pues sí es cierto que el Atlético pues sí que proponía bastante más que un Depor que, bueno, es un poco lo que venimos comentando, ¿no? O sea, buscaba la brillantez de las de arriba, que bueno, ahora con la llegada de Milene Cabral parece que van conectando un poco más también, que aporta un poco más a esa delantera en la que antes pues era principalmente Ainhoa Marín y poco más. sí, Ainhoa Marín, el plan del Deportivo, porque no hubo nada más en la primera parte del equipo gallego, son todo balones para Ainhoa Marín y ella, pues,
otro partido más que se encuentra contra muchas jugadoras y es capaz de hacer algún regate, pero no puede con tantas rivales. Y en el plan, pues un poco lo de toda la temporada que hemos comentado de este equipo. Futbolísticamente muy rácano, muy pocas ideas, muy poca paciencia con el balón. Además, un centro del campo con solo dos futbolistas me parece muy temerario. Y bueno, un equipo defensivamente que también tuvo alguna que otra grieta, pero que el partido se le abrió completamente con la expulsión en la segunda parte de Laurel Leal, que aquí es un error completamente suyo. Es una acción que tú no puedes ir con amarilla a agarrar por detrás. Es verdad que es una acción que tiene que intentar, al menos que no se marche la jugada del Deportivo, porque era una jugadora peligrosa, pero al final el castigo es mucho peor que el que podrías haber tenido para tu equipo si no hubieras hecho esa falta. Al final ya no es solo que te puedan marcar o no un gol, porque al final la falta es en tu campo. Pero claro, la situación se torna en que un partido controlado completamente de repente se te va de las manos. Y aquí también quiero recordar un poco lo que pasó con el United la semana pasada en Champions contra el Atlético de Madrid también en este partido. Que vimos a un United que no se le fue el partido de las manos. ¿Por qué si el Atlético de Madrid se le va de las manos este partido? Cuando teóricamente es muy superior al Deportivo, porque el United el otro día, bueno, es verdad que sufrió, pero no hay ningún momento que veas al equipo inglés excesivamente apretado, excesivamente defendiéndose en su propio área, que se le vaya el partido de las manos. Sufren, porque obviamente sufren, pero ayer es que el Atlético de Madrid, con la expulsión de Laurel Leal, prácticamente hasta el 1-1 desaparecen del partido. Se convierten en un equipo que no tiene el balón prácticamente nada, que de repente se va para atrás, que de repente no tiene personalidad para jugar con la pelota y sobre todo no puedes cambiar tanto la actitud y me pareció que el Atlético de Madrid, también con los cambios obviamente, que no ayudaron mucho igual a manejar el partido, pero con la expulsión se vino todo abajo. No se vio una idea tampoco desde el banquillo de, venga, no pasa nada. Seguimos ganando el partido, vamos por delante, no pasa nada. Vi a un equipo que perdió completamente el partido de las manos y dejó que el Deportivo le dominara. Sí, o sea, a ver, es una situación, pues yo creo que también un poco difícil de plantear, o sea, de gestionar, porque al final, pues te quedas con una jugadora menos. Es cierto que podría haber dicho el Atleti, oye, pues cabeza, vamos a mantener el resultado, vamos por arriba, que es efectivamente lo que hizo el United la semana pasada en Champions. Los cambios desde el banquillo a mí no me parece tampoco que estuviesen mal, o sea, entró Alessia Fernández y Maca por Ana Vitoria y por Jensen, o sea, lo que hizo fue Senia Claro, se pero quedaba dejas a como las que están más central. cansadas. Bueno, sí, ciertamente sí, porque Ana Vitoria era de las que había descansado, Jensen Y Jensen la ha suele ser cambiado cambio en el habitual. 60, me parece. Entonces, al final dejó en el partido a Gaby, a Fiamma, que lo juegan todo, a Luani. Y claro, igual no tenían que haber sido las cambiadas ellas. A ver, en cuanto a cansancio, sí creo que puedes tener razón, eso sí, pero en cuanto a estrategia, o sea, yo creo que los cambios estaban bien planteados en el sentido de, vale, bueno, obviamente el Atlético de Madrid con una central expulsada necesitaba hacer cambios en defensa, o sea, y yendo por delante, lo lógico era eso, quitar a la jugadora de ataque, referencia en ataque, y reforzar pues la defensa y pues meter a Maca, por ejemplo, en el extremo, más que en punta. Entonces, bueno, o sea, por ahí no me parece que estuviese mal planteado. En cuanto al descanso, ahí ya sí que puedes llevar más la razón, porque es cierto que es que se van notando mucho los minutos. O sea, quieras que no, el Atlético de Madrid lleva ahora mismo 4 o 5 partidos de seguidos en cuestión Mm. de 2 semanas. Entonces, pues las piernas van pesando pues hace falta que las jugadoras de refresco pues tengan también protagonismo y vayan cogiendo pues galones dentro de las rotaciones. Sí, sí, a ver, obviamente, pues esto también decirlo desde aquí es muy fácil. Y luego, pues igual era lo acertado. Aquí comenta Ursido que Jensen no estaba y que lo normal era quitar a media punta para meter a la lateral derecha, que es lo que hizo. Pero es verdad que a mí me dio un poco la sensación de que físicamente el equipo en la segunda parte bajó el ritmo y al quitar a las jugadoras con menos cansancio encima, pues no me pareció la mejor decisión porque al final Gaby es que, bueno, lo juega todo, la se va con Venezuela al parón. Es que me parece prácticamente imposible que pueda aguantar este ritmo toda la temporada.
Luego Fiamma juega muchos partidos y bueno, es verdad que es una jugadora que también se nota mucho el cansancio físico en muchos partidos, pero bueno, al final, sobre todo creo que el mayor problema aquí no está tanto en los cambios que haces, sino también lo que dice Crucido, que a ver quién pones, porque no tiene otro recambio para esos futbolistas. El problema está en el verano, Es que para Gaby es insustituible completamente. O claro. sea, El si problema de está en el normal, sin verano, bajas, ya es muy difícil. que no tienes un recambio para Gaby, para Fiamma casi tampoco, para Borisa tampoco, y al final el único cambio que haces en el verano es se te marcha Tatiana Pinto, llega Julia Bartel, pero al final una plantilla que tiene que ser más larga para la temporada que viene, porque tiene más partidos de Europa, o al menos vas a jugar más partidos, eso seguro, pues no puede ser que no refuerce la plantilla suficiente y se está viendo que en este momento es el equipo muy, muy justo. El Deportivo con la expulsión pues se viene arriba, mete mucha más presión, tiene más el balón, entra más en juego Ainhoa, también el cambio muy importante de Paula Gutiérrez, que la jugada del gol es fundamental, el pase que le da a Milene, que lo hace perfecto ante Senia y ante Lola Gallardo. Y claro, al final, un equipo que con la expulsión se da para atrás y empieza a tener miedo, porque esto llega en el minuto 50 de partido, y el otro equipo todo lo contrario. Con la expulsión de un partido que lo ven hundido, de repente aprietan y ponen más energía y llegan los goles. Llega el gol, me refiero, y sobre todo llega en una ocasión más. Luego es verdad que el Atlético de Madrid, a la contra, tiene alguna ocasión muy buena al final del partido, una muy buena de Luani, perdón, que salva con un paradón Inés Pereira, y otra anterior también con otro paradón de Inés Pereira, que le hace, si no me equivoco, a Sheila Guijarro, me parece. Gaby, ¿no? No, a Gaby, exactamente, a Gaby, un remate de cabeza, un A paradón de Gaby, Inés ¿no? Pereira, sí. Que es un poquito lo más claro, pero es verdad que es un escenario de partido que es un ida y vuelta. Le pudo salir bien al Atlético de Madrid, como le pudo salir mal. Y bueno, pues ahí puede llevarse la victoria. Finalmente no hubo fortuna. Y este empate, que bueno, pues me parece que es un empate que no se puede regalar. Al final llevas 3 partidos consecutivos en Liga sin ganar. Y sobre todo la sensación de que este equipo, para un partido por semana, vale, pero 2 partidos por semana no te vale. Y claro, ahora es que todavía te quedan 4 partidos más de Champions. Más luego si tienes una repesca, si tienes más partidos con Copa de la Reina. Que parece un poco que este equipo pasa toda la temporada, partido entre semana, siguiente partido de liguero, sufriendo lo más sagrado. Y eso, claro, no es cómodo. No, o sea, el Atlético de Madrid ahora mismo, pues viendo un poco el tema rotaciones y viendo los minutos que acumulan muchas jugadoras, las lesiones también, quizás pues parece que o Víctor tiene que tirar de cantera un poco, o sea que realmente sí que están jugando bastante de jugadoras de cantera. Lidia creo que ha llegado a debutar como titular también con el Mm. Atlético de Madrid, Miñambres creo que también ha tenido minutos, o sea, van teniendo un poco de protagonismo. Quizá deberían tener un poco más para que las jugadoras más importantes puedan descansar un poco más y estén más frescas de cara a partidos más importantes. O si no, pues que en invierno el Atlético de Madrid vaya al mercado invernal y pueda pescar algo, pueda buscar alguna Claro, pero jugadora ya en que dé invierno alternativas. ya has jugado Sí, toda la ahí fase de ya Liga de la Champions, Champions sí. y bueno, te queda media temporada por delante, pero al final digamos que lo gordo ya lo has pasado. Entonces es reforzarte para luego jugar un partido por semana, que va a ser lo más lógico durante la segunda parte de temporada, quitando un par de semanas que tengas la Copa. No entendería mucho que no hayan reforzado el equipo en verano y vayan a hacerlo en invierno, cuando ya creo que la temporada, salvo que vaya todo muy bien en Champions, estará más o menos acabada. Entonces, bueno, pues ahí creo que es un error que han cometido en la planificación y que ahora se está viendo que es un equipo que 2 partidos por semana no los aguanta y que bueno, pues al final la planificación deportiva no es buena. También el tema de las canteranas. Es que, a ver, son canteranas que vienen de jugar en un equipo que es un filial de Primera Federación. Ah, sí. Muchas gracias aquí a Partido Único por ese RAI. Muchísimas gracias a la gente que esté uniendo. Estamos comentando la jornada 8 de la Liga F, los partidos del día de ayer, que vimos esos 6 partidos. Estamos con el Atlético de Madrid que empató a 1 contra el Deportivo. Al final, son partidos, el de ayer, que los tienes que ganar. Porque ahora, siguiente partido, viene el Dus Logroño, luego hay uno por ahí también, pero es que está mirando antes el calendario que le toca al Atlético de Madrid en los próximos partidos de Champions, y son partidos que honestamente yo creo que no van a sacar la mayoría. Primero,
Badalona en casa, el siguiente partido de Champions, luego Tenerife fuera, luego Eibar fuera y luego contra la Real en casa. Son 4 partidos que son duros, que yo creo que no van a sumarlos. Entonces, claro, el punto está en que empate de ayer no es un accidente, es una consecuencia de todo un verano con errores que ahora, pues por las lesiones se han acrecentado. Claro, sí, o sea, pero yo creo que es cuestión de acabar viendo un poco gestionar ese descanso, porque, o sea, calidad tienen de sobra, o sea, y lo han venido demostrando perfectamente, o sea, y entonces yo creo que tampoco tienen que saltar las alarmas con el Atlético de Madrid en ese sentido, o sea, el juego es bueno, lo único, pues, que las piernas acaban pesando, eso está claro, o sea, entonces, pues va a ser un poco, pues gestionar un poco los minutos de cada jugadora, que las que juegan de suplentes, pues a lo mejor en vez de entrar en el minuto 70 pues entren en el 50 que sí, que ahí te cambia un poco el plan de la segunda parte, pues sí, pero es que a la larga yo creo que eso le va a salir muy bien al Atlético de Madrid. Entonces, quizás esa pueda ser una solución a un problema pues que viene de la planificación en verano, ¿no? Y también pues de los percances que están teniendo con lesiones, porque es cierto que yo creo que el Atlético de Madrid pues no contaba tampoco con que Gio pudiese estar de baja ahora varios meses, con la lesión de Otermin, con Menayo también fuera, con las molestias también que han Pero podías tenido. contar con ello. Al final, Amayo es una jugadora propensa a lesionarse, Menayo venía de un año en blanco, son cosas que podían Sí, pasar. Al final no son situaciones que sean sobrevenidas. Lo de Gio puede ser un poquito más inesperado, pero lo de Amayur y lo de Otermin podía pasar. Pero bueno, al final es un tema que llevamos tiempo comentándolo y es verdad que el juego no es malísimo, pero a la mínima que tienes un problema como ayer, que te queda con una jugadora menos, pues un equipo como el Deportivo, que está jugando bastante flojo gran parte de la temporada, suma ayer un punto bastante importante para ponerse en decimosegunda posición con 7 puntos, mientras que el Atlético de Madrid se queda en cuarto lugar con 15 puntos a 2 de la Champions. Precisamente la Champions vamos a comentar ahora que la Real Sociedad se ha metido en ese puesto de Liga de Campeones porque ayer ganó al Eibar por 0 goles a 3 en un partido que es verdad que tuvo 2 partes claras y además tuvo un punto de inflexión fundamental, que es el penalti en la segunda parte para la Real, porque la primera parte es un partido bastante tosco, muy igualado y apenas sensación de que cualquiera de los equipos se pudiera llevar la victoria. Y la segunda parte cambia completamente. Primero tiene una doble ocasión en Eibar con un paradón tremendo de Arrula y luego otro que le hace a una Ainhoa Moraza que, bueno, no sé muy bien qué quería hacer, pero estuvo a punto de liarla. sí. Y luego llega el penalti y aparece ya la Real en la segunda parte haciendo un muy buen partido. Pero bueno, es una victoria importante y es una victoria también de estas que tienen mérito. La Real, además que venía de una racha negativa como el Atlético de Madrid, porque venía de empatar un partido y perder otro, igual que el equipo rojo y blanco, ayer puso por fin la victoria en su casillero. Sí, o sea, se reencuentra con la victoria, que yo creo que también la necesitaban después de una racha de algún tropiezo. También es cierto que no eran precisamente fáciles los encuentros que tenían. Y bueno, también el Eibar, que yo creo que jugó bastante bien, o sea, en el sentido de ya no solamente defensivamente, que es lo que comentamos siempre, que eso no tiene nunca ninguna pega, sino que incluso se vio un Eibar que atacó y que propuso también ante una Real Sociedad que también defiende bastante bien. Entonces, ahora mismo, pues parece que el conjunto armero va cogiendo un poco de rodaje, que es un poco lo que les faltaba al principio de temporada, ¿no? Que decíamos, vale, sí, defiende bien, mantiene la portería a cero bastante, tal, o por lo menos no les marcan demasiado, pero les faltaba gol y yo creo que a día de hoy, aunque ayer no marcasen, sí que tuvieron ocasiones y que sí que generaron peligro ante una Real Sociedad a la que tampoco es especialmente fácil incomodarla en sentido defensivo. No, aquí tenemos el 11 de Leibar en portería con Neuter Salaga, que está con la selección española, por cierto, ya lo recordamos. Defensa con 4 por la claridad F, yo creo que eran claramente 5. Echezarreta, Ali Matabelén y Carl Andrés como central. Lateral izquierdo, Graci Facila. Derecho para Laura Camino. Centro del campo, Arena Tonaga, junto con Amaya Iribarren, con Emma Moreno. Y arriba doble punta con el Sara Martín y Opa Clemen. Un 11 que está bastante bien colocado en el Eibar. Principal novedad, igual la entrada de Sara Martín, que la semana pasada fue suplente, ya volvió de lesión. Y también bueno comentar pues, la confianza que tiene poco a poco Goicoechea en Emma Moreno, que es una futbolista que llegaba a este verano a Ciudad Atlético de Madrid
y está viendo que tiene nivel y que está poco a poco teniendo más oportunidades. Claro, sí, oportunidades yo creo que también que se las merece, se las ha ido ganando con buenas actuaciones y tanto a nivel de trabajo ofensivo como defensivo. Y en cuanto al 11 en general, yo creo que también destacar el regreso de Sara Martín, que ya en la Ujú. jornada anterior creo que fue Sí, contra dio el pase de el gol. contra el Tenerife. Efectivamente, o sea, yo creo que el Eibar nota bastante cuando está la jugadora en el terreno de juego y ayer, sobre todo, el peligro a nivel ofensivo pasaba principalmente por ella, ¿no? En muchas jugadas por velocidad, que tiene también bastante desborde y eso pues beneficia mucho al conjunto armero. Y en el rival, en la Real Sociedad, en portería Julia Rula, defensa con también creo que tres centrales, que eran Carlos Claudia Florentino, Ainhoa Moraza y Lucía Rodríguez. Carril derecho formado en este caso por Lucía Pardo, de izquierdo para Cecilia Marcos, centro del campo Andrea Jacinto junto con Paula Fernández y Cainova, Insa un poquito de enganche y arriba la punta para Edna Imade. Tenía baja la Real porque no estaba Ayala Zabala, tampoco estaba Arola Aparicio, tampoco estaba Nereida Aguirre, tampoco estaba Naya Aparicio. Y no sé si me deja alguna mano. También estaba Leceta de baja. Creo que no había más, pero bueno, al final son unas cuantas jugadoras de baja. Eso obligaba también a que el equipo tuviera menos opciones de tener jugadoras titulares en el equipo. Sí, sí, no era consciente de que hubiese tantísimas bajas. Ahora viendo el 11 sí que me sorprende bastante, sobre todo el banquillo, pero aún así el Arturo pues supo plantear perfectamente el partido. Es cierto pues que la Real a día de hoy sí que tiene una plantilla bastante larga, creo yo, y de mucha calidad, o sea, con jugadoras que pueden aportar incluso en varias posiciones y que ayer pues le dio mucho fruto. Y destaco también, o sea, una cosa que vi, o sea, y que yo creo que no sé si es cuestión de solamente para este partido o si lo va a ir incorporando Arturo en otros partidos, que es la figura de Julia Rula jugando con los pies muchísimo a la hora de sacar el balón, Sí, que es que parecía, o sea, a mí me recordaba al fútbol sala, ¿no? Cuando juegan de 5 y la portera es la primera en pasar, en distribuir el balón. No sé si a lo mejor era una estrategia también sabiendo pues que el Eibar iba a estar bastante plantado atrás, o sea, es un equipo pues que defiende muy bien, entonces quizás jugando, empezando a sacar el balón por la portera, tener ahí la ventaja de poder tener incluso una jugadora más, pero si es por ahí, yo creo que muy bien tirado por parte de Arturo y de la Real Sociedad. es un tema que creo que lo hemos comentado a veces en estos directos. Al final, es verdad que yo comentaba muchas veces de ella que es una portera muy buena con las manos, pero que con los pies le costaba más, fallaba más. Y yo creo que lo llevan trabajando mucho todo el año porque está viendo una evolución y se está viendo que cada vez lo hace mejor y que sobre todo comete menos errores. Y creo que eso también se ve en partidos como el de ayer. Mm. Que es verdad que el Eibar al final es un equipo que defiende como defiende, que te deja poco espacio, que te da libertad a veces para avanzar líneas. Y es verdad que puede ser una solución que tenga Arturo, aunque es verdad que también Arrula ayer lo que hizo fue parar, que fue lo que le dio la victoria a su No, equipo. sí, sí. Pero bueno, es verdad que el partido desde el principio se vio que le costó mucho la Real, no tuvo apenas el balón, bueno, tuvo el balón pero no tuvo apenas peligro, porque recuerdo que a opciones claras de gol, tuvo un remate Edna a la media vuelta que se marcha afuera, luego otro pase para Lucía Pardo que tampoco pudo rematar bien. Al final es una primera parte en la que la Real se enfrenta ante un Eibar muy bien plantado, como sabemos que puede jugar este equipo, perdón, y bueno, te da muy poquitas opciones. La Real tiene el balón completamente porque tiene un 72% de balón por 28 de Eibar, pero genera 5 tiros y solo una portería, igual que el Eibar, que genera 4 tiros también. Es verdad que la Real, pues, se la vio un poquito esas carencias, sobre todo a nivel ofensivo, que le costaba mucho llegar el balón hacia la zona de Andreia, de Paula Fernández. También le faltó la posición de los laterales, ni Cecilia ni Lucía Rodríguez entraron mucho por ahí. Y al final, pues bueno, poco a poco es un partido de picar piedra, de mantener ahí intensidad y en la segunda parte pelear tus oportunidades. Pero la primera parte, la verdad es que fue un partido bastante igualado. Ambos equipos dejaron claras sus opciones, sus ideas de juego. La Real tuvo un dominio infructuoso y el Eibar aguantó muy sólido. Sí, o sea, el Eibar es que es la dinámica que estamos viendo, pero
que le funciona. O sea, en el partido con el Tenerife le funcionó perfectamente, o sea, aguantó durante 80 minutos o algo así, creo que fue, y cuando ya el Tenerife optó por ir al ataque, ahí aprovecharon perfectamente una contra para marcar gol. Y yo creo que contra la Real, pues era más o menos la misma idea, ¿no? O sea, aguantar los ataques del conjunto Churiurdin, y si tienes alguna contra en la que puedas hacer daño, intentarlo. O sea, y pues bueno, o sea, les funcionó hasta que en el minuto 58 sí que hubo un penalti que ahora lo Sí, comentaremos un poco. vamos primero por Era la doble oportunidad de inevitable, creo Leibar, yo. porque nada más salir del descanso tiene una doble Claro. oportunidad de Leibar en una falta, balón que le llega a Mayri Barren, gran golpeo de Mayri Barren y gran parada de Julia Rula con una intervención de reflejos puros muy muy buena, y luego una doble parada que no tenía que haber sido así, pero su compañera lo provocó, que Ainhoa Moraza remató contra su compañera y estuvo muy bien a Rula para evitar que se colara el balón en su propia portería, así que evitó ahí el 1-0. Luego llegó ese penalti, que es un penalti que llega con Eso es. mediación del FVS, no se ven, bueno, sí que se ve en directo, pero luego el FVS lo reafirma, y es una acción que es muy complicada, porque al final es una mano de Alimata Belem que la jugadora de Burkina Faso es verdad que se tapa la cara con la mano, eso es claro, y es un acto instintivo, pero es verdad que con la mano que toca el balón es la que está más alejada de la cara, con lo cual se puede interpretar también que ocupa un espacio innecesario, por tanto no es natural esa mano y se puede pitar, pero es verdad que, bueno, también entiendo la gente de Eibar o otros equipos que piense que es una mano que no se tenía que haber pitado, que piense que no es penalti. Es una decisión un poquito rigurosa, pero es verdad que teniendo la imagen que tenemos en el FVS y la imagen que tenemos en directo, si lo pita en directo, yo creo que con las imágenes no se puede decir que no sea mano. Entonces, mantiene la decisión y creo que es lo correcto según el reglamento del FVS. Pero, bueno, es una mano que cuando te apitan en contra te duele porque, bueno, pues puede taparse la cara. No es una mano voluntaria, pero es mano. Sí, o sea, puede dar un poco de rabia porque al final la intención de Alimata no era ni mucho menos tocar el balón con la mano, sino simplemente que no le diese en la cara, porque es que iba a darle de lleno completamente. Mm. Y bueno, pues al final la árbitra pues es que tiene que aplicar el reglamento y es así, tal cual, ¿no? O sea, si la mano está ocupando un espacio pues que no debería, y acaba tocando con el balón, pues es penalti, y así fue, y al final Edna pues lo acabó marcando con bastante puntería, la verdad. Sí, sí, la verdad es que Edna es una muy buena lanzadora de penaltis y en este caso muy buen lanzamiento, gran gol, porque una tira adivinó el sitio pero no pudo evitar el tanto, y ese gol cambió el partido completamente, porque el Eibar es un equipo que lo conocemos muy bien, que cuando les pones la dificultad de ponerte bastante en el marcador, es un equipo que le cuesta, es un equipo que no genera ocasiones de por sí, y es verdad que en cuanto a actitud no se le puede reprochar nada, pero al final el Eibar le costó muchísimo reaccionar al gol, y luego además del segundo gol, poco tiempo después en un córner, que es verdad que es una acción que el Eibar defiende un poquito mal porque Edna llega completamente sola y remata a placer, hace un grandísimo remate de cabeza, pues acaba de matar el partido porque está bastante equilibrada la cosa con el 0-1, aunque se veía una Real muy superior, y al 0-2 le acabó de decantar del todo, y luego pues ya evidentemente con el tercer gol y alguno más que pudo caer, pues pudo ser una goleada de más goles, pero al final el gol lo cambia todo, ese primer tanto de Edna es fundamental, el Eibar a partir de ahí pues lo intenta, pero no llega en ningún momento a asustar a la portería de la Real, y el equipo de Donostiarra, pues lo que tal jornada no salía de cara porque no metía ese gol, pues de repente se ve que tienen más fútbol de lo que parecían, que combinan más cómodamente, que tienen más espacios, que Edna está en racha tremenda, porque ayer sumó su sexto gol en 4 partidos, porque debutó, creo que es la jornada 3, no me acuerdo esa jornada, que tampoco creo que la siguiente, entonces lleva 4 partidos y 6 goles marcados, que en este momento es la segunda máxima goleadora, empatada La segunda. con Eva Payero con 6 tantos, tremendo lo de Edna, que por lo que se ha sabido por, creo que ha sido Aymara Gil, la periodista del diario AS, no tiene aún el pasaporte, que es la razón por la que nos haría entender que no esté con España, pero por rendimiento desde luego no sería muy lógico porque es en este momento la máxima goleadora
española, quitando a Claudia Pina, que es la máxima goleadora de la liga. Así que desde luego que Edna siga con este nivel, porque si llega el pasaporte le va a llamar la llamada también más pronto que tarde, ojalá que lo sea pronto. Entonces, bueno, pues gran gol de Edna el primero, gran gol también el segundo. Y luego el tercero llega en una acción ya posterior en la que también Edna es fundamental porque regatea en la banda izquierda con un Totalmente. centro buenísimo y luego finalmente le queda el balón a Lagoyet que marca para hacerle ese 0-3 con un balón que toca ligeramente en la defensora de Leibar. Sí, o sea, Edna es que es todo lo que hizo ayer, ¿no? Un poco el anotar el penalti, después el rematar ese córner, pues, como un cohete que llega ahí, ¿no? O sea, que ya lo demostró también el partido contra el Granada, que de cabeza es un portento, también físicamente es increíble. Y ya en este tercer gol, la jugada que hace es muy, muy buena, el pase que recibe, cómo corre hasta la línea de fondo y ahí hace un recorte, se la acomoda al pie bueno y centra muy bien para que después, no sé si es exactamente asistencia suya o si No, no es asistencia es de un suya porque el rechace, pero balón rechaza y tal, pero la jugada es suya. Y también eso demuestra en es. esa jugada que es más Sí, que sí, remate, que no es una jugadora que meta goles, sino que también es rápida, tiene regate, tiene desborde, técnicamente tiene su calidad y en esa jugada pues lo demostró. Así que bueno, pues ahí sí. está haciendo una gran temporada. Lo de Edna no es sorpresa, porque la temporada pasada de Granada ya fue brutal. Y este año, en un equipo de más potencial, de más ocasiones de gol, pues está viendo que es una futbolista que las marca a pares. Comenta por aquí Andrea si está haciendo Literalmente. el pasaporte con hilos de seda. Pues sí, porque desde luego lleva tanto tiempo que sorprende mucho porque la verdad es que no se acaba de entender mucho por qué una jugadora que ha estado toda su vida en España, que no es que de repente llegaba a España y tal, no, es que ha estado toda su vida en España, que no tenga un pasaporte español es algo brutal. Pero bueno, así acabó el partido con victoria para la Real Sociedad por 0 goles a 3 y con este tiempo se pone en tercera posición el equipo Donostiarra con esos 17 puntos empatado con el Real Madrid, mientras el Eibar cae a la decimotercera posición con 7 puntos, 3 por encima del descenso. Y continuamos con la jornada, vamos con el siguiente partido de las 12 de la mañana, vamos con ese Sevilla 1, Madrid 3, victoria para el conjunto de Javier Aguado, una victoria que creo que además estuvo por aquí Rebotocho el otro día en la previa y diría que dijo este resultado mismo, así que enhorabuena por ese pronóstico acertado, porque tuviste toda la razón con ese pronóstico, un 1-3 del Madrid que fue superior, que es verdad que se le vio cómodo al equipo madrileño y que bueno, pues ayer sumó una victoria importante ante un Sevilla que venía bien de ganar ante el Levante y ante el Español, ayer no pudo ser por tercera jornada consecutiva. Sí, pero bueno, lo comentábamos un poco en la previa que al Sevilla es cierto que le estaba saliendo muy bien el unocerismo, el ganar a base de marcar un único gol y entonces, o sea, contra el Madrid, teniendo en cuenta que es un equipo que mm, últimamente está, o sea, esta temporada está bastante bien defensivamente. ¿Le podía caer un gol? Pues le podía caer un gol, obviamente sí, igual que a todos creo yo, pero que ofensivamente está muy bien. Entonces, marcarle un gol al Madrid era posible, pero la cosa era que el Madrid seguramente te marcaría uno casi seguro, porque creo que lo comentamos también, que es un equipo que ha marcado en todos los partidos. Entonces, con un único gol del Sevilla no le iba a servir para ganar y tendría que marcar más. Resultado final 1-3, el Sevilla Claro, marca un gol y el Madrid marca más. O sea, es que con uno solo ante el Madrid iba a ser muy difícil y así se demostró. en un partido que además el Madrid juega muy bien al fútbol, tuvo momentos de mucha brillantez y los goles así lo demuestran. El equipo sevillista en portería con Sullastres, defensa para Eva Llamas junto con Iris Arnaiz, que repite una semana más en ese puesto, que creo que va a ser habitual, porque ya 2 partidos, ayer sí que estaba Alice Márquez y jugó ella, yo creo que va a jugar ahí y lo puedo entender porque es una jugadora que igual por su capacidad de sacar el balón, te puede ayudar más de central que de centro del campo, que al final tienes un perfil un poquito de más músculo con Alicia Redondo, con Chantal Hegel y Rosa Márquez. La banda es para Esther Martín y para Débora García. Y arriba, Raquel Morcillo izquierda, derecha Andrea Álvarez y en punta Inma Gavarro. Diría que en este momento es el 11 de gala del Sevilla. Es verdad que falta Isa Álvarez, que cuando vuelva igual juega ella. Pero también el tema de Gemma Gili, cuando regrese también podrá jugar ella. Pero en ataque, centro del campo, yo creo que es más o menos lo que mejor tiene en este momento el Sevilla. Y ayer, pues no fue suficiente. Sí, o sea, también quizá bueno, la baja, la ausencia de Julia Torres, ¿no? Por estar en el Sí, pero Mundial bueno, ahora mismo en el sub-17, ya pero últimamente había igualmente, o caído sea, un poco en sí, los 11. sí, sí, sí.
O sea, más o menos, pues sí que es cierto que David Losada está confiando bastante más en estas jugadoras. O sea, es que, por ejemplo, la confianza que transmite Eva Llamas en la defensa es muy buena, su Yastres bajo palos. Es que la actuación de ayer volvió a demostrar que es de las mejores porteras de la Liga F, que igualmente esta jornada hemos visto actuaciones muy, muy Sí, buenas. Yo creo que de cara al vídeo que hagamos del once ideal nos se va a nos complica costar. un poco, pero sí, sí, sí. Pero bueno, o sea, y sí es cierto pues que al Sevilla ayer le costó bastante contra un Madrid pues que está jugando también muy buen fútbol a día de hoy. Sí, el equipo madrileño que salió en portería con Paula Ulloa, defensa Nuria Mendoza, Villafañe y Mónica Hitman, carril izquierdo Alegra Polla, carril derecho Camila Melgar, centro del campo Ángela Sosa que regresaba al que fue su equipo y no deja de ser su ciudad, con Andonova y con Anton Totir por delante y arriba doble punta con Malú Marceto y Anita Marcos. Temas a hablar. Mónica Hitman juega un partido de cada dos, pero cada partido que juega marca. Luego, en el centro del campo, parece que es fija Sosa, Andorova entra de vez en cuando, también está últimamente jugando por el Antons Dotir. Melgar carrilera ya parece un hecho. Y arriba, pues otra vez Marceto con delantera. Es verdad que en el día de ayer, pues no fue igual el día para jugar con Anita Marcos porque aguantó poco en el partido. Pero bueno, se está viendo cosas ya de Javier Aguado que moviendo piezas, pero más o menos la idea se ve bastante clara. Sí, o sea, la mayor incógnita yo creo que es si Antons Dottir es central o es Mm. centrocampista y si Marceto es delantera o es centrocampista también. O sea, pero igualmente las dos le responden bastante bien tanto en una posición como en otra. O sea, Marceto yo creo que también lo que te aporta en la delantera es sobre todo esos remates de cabeza porque es una jugadora bastante alta y que llega bastante bien. Es que creo que en la primera jornada ya marcó un gol de cabeza. Hubo otras pues que se le ha resistido un poco más, creo que fue contra el Levante, puede ser, que poco más y marca un hat-trick de cabeza, lo que pasa es que no estuvo especialmente fina de puntería y se le marcharon las tres ocasiones. Bueno, sí, o sea, por lo demás, más o menos fijo esa línea de cinco, o sea, de tres centrales en defensa, que las fijas, pues yo creo que sí, que son Villafaña y Mendoza, y las rotaciones suelen ser pues Mónica y Antons Dottir, que bueno, ayer realmente lo mira y no había una defensa, o sea, una central de recambio como tal. O sea, en caso de pues, lesión o alguna expulsión, lo lógico hubiese sido pues Antons Dottir retrasar su posición, creo yo. Sí, bueno, a ver, al final ese hubiera sido el cambio que hubieran tenido que hacer, que no tuvieron que hacerlo, afortunadamente para ellas. El partido Claro, sí, comenzó sí. realmente como se esperaba, un Madrid con el balón, dando el balón en campo rival y un Sevilla al contraataque. Tuvo una ocasión al principio un poco en la misma Gavarro, con una buena llegada que cortó bien Mónica Higman. También el tema de la lesión de Anita Marcos, que obliga a entrar rápidamente a Naunes. Bueno, pues es algo que es clave durante el partido porque hizo un partidazo de Noruega fantástico, que no marcó, pero solo le faltó eso porque asistió en uno de los goles, en otro provoca el penalti, en otro también te viene dentro de la jugada. Fue fundamental el partido de Naunes en el día de ayer. Y el Madrid, la verdad es que hizo un muy buen partido, gestionó muy bien ese tipo de acciones, llegó con mucho peligro. Y el Sevilla defendió muy bien. Al final, bien Suyastres, bien también Eva Llamas y Iris Arnaiz, no tanto, sobre todo el lado de Esther, porque Esther sufrió muchísimo con Melgar. Llegó muchísimo por ahí la jugadora del Madrid, generó muchísimo peligro. Esther es una futbolista que le cuesta mucho a la hora de defender jugadoras tan rápidas. Ayer sufrió muchísimo con la futbolista del Madrid. Y el partido, pues la verdad es que el Madrid lo tenía bastante bien controlado, quitando con alguna pérdida que hubieran tenido que generó peligro, pero estaba el partido bien controlado. Y bueno, pues en ese tipo de acciones que estaban ya teniendo cada vez más de peligro, llegó el primer gol, una acción que le llega el balón a Naunes, golpeo de la Noruega que para su Yastes y le queda el balón en rechace a Antons Dottir, que no perdona para hacer ese 0-1 del partido y continúa con un Madrid que dominó la primera parte, que tuvo el balón, que tuvo también el peligro y que una jornada más ya no es cosa solo de este partido, sino que se le ve un equipo que apuesta por tener el balón, por generar con el balón, por tener cierta calidad en el centro del campo y con jugadores como Sosa o Andonova tocando el balón, tienen una capacidad muy buena para dominar los partidos a partir de ahí. Y ayer se vio otra vez que es un equipo que una propuesta de fútbol, pues valiente, que defiende con tres, pero no es un equipo defensivo para nada, y que es un equipo que llega mucho con Alegra, con Melgar, que son dos perfectamente extremos delanteras jugando en ese puesto de carrileras.
Sí, 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 o sea, el Madrid tiene una idea de juego muy, muy clara y ayer lo demostró también, o sea, muy sólida defensivamente también, o sea, y lo que comentabas, ¿no? O sea, el centro del campo, tanto Andonova como Ángela Sosa, yo creo que son las que llevan la batuta en ese sentido y los costados, pues sí, o sea, tanto Alegra como Melgares, que son dos balas también por ahí que generan muchísimo peligro, sobre todo en ataque. En defensa sí es verdad que se les queda un pelín más corto, pero aportan mucho y sobre todo, pues bueno, teniendo en cuenta que detrás pues tienen a Mónica, a Villafañe y a Nuria Mendoza, pues yo creo que está bastante compensado y entonces el Madrid es que tiene bien claro que ese es su planteamiento, su esquema, es muy fiel al esquema siempre y independientemente pues de quién esté, es cierto que en otros partidos, quizás, sobre todo cuando falta Ángela Sosa o cuando faltan quizá Andonova, se les echa un poco en falta, pero por lo demás, o sea, el esquema está muy claro y saben perfectamente que es eso lo que tienen que jugar. Eso es lo que buscaba el Madrid y el Sevilla, pues también, fila su propuesta. Un fútbol un poquito más rápido, más vertical, menos de toque. Un equipo que le gusta mucho contraatacar, con jugadores como Aima Gavarro, como Andrea Álvarez. Es verdad que fue un poco la guerra por su cuenta de las dos, porque no entró mucho en juego ni Rosa ni Redondo y fue un poquito construir directamente en pase largo hacia las jugadas de arriba sin pasar por el centro del campo. Y ayer, la primera parte, generan 3 tiros, ninguna portería y eso al final pues se notó. El Sevilla es un equipo que tiene poco el balón, que genera bastante con el poco tiempo que tiene el balón, pero ayer no tuvo esa eficacia. La primera parte, en la segunda sí, porque la segunda parte empieza muy bien el Sevilla, rápidamente empatan con un gran pase de Rosa Márquez para Andrea Álvarez, gran gol de la guatemalteca que empata el partido con un error del Madrid, el error en este caso es de Antons Dottir, que pierde un balón en zona peligrosa, recupera bien el Sevilla, buen pase de Rosa Márquez, que la jugadora que luego que hace Sosa en el Madrid, pues ella en el Sevilla es la jugadora que hace un buen al equipo, la futbolista de más calidad, la jugadora que lo hace todo en el Sevilla y ayer pues fue la que dio el pase de ese gol del empate a André Álvarez. Sí, o sea, buen pase de Rosa Márquez que ve perfectamente cómo Andrea Álvarez está en una posición bastante buena de cara a buscar ese balón al espacio y que después pues acaba definiendo perfectamente delante de Paola, que yo creo que era un mano a mano que complicado para la guardameta y que también es cierto que la delantera pues define muy bien para poner el que en ese momento era el empate y el único tanto del Sevilla en ese partido. Ese puntito que se parecía que se podía llevar el Sevilla con ese empate en el minuto 49 de partido no duró demasiado al equipo hispalense porque después hubo un penalti pitado en contra del Sevilla en una acción en la que otra vez Naunes es fundamental. Es un penalti que pita la colegiada por agarrón de Alicia Redondo sobre Naunes, que es un agarrón que es un poco lo mismo que el penalti de Leibar. Lo pita en directo y, claro, con las imágenes que hay, no se puede decir que no haya agarrón. El agarrón es claro, no lo vende mal, tampoco Naunes, porque se deja caer lo justo para que lo vea la colegiada. Evidentemente, pues el contacto existe y es un poco lo que hemos comentado con el caso del penalti de Belem. Si lo ven directo, las imágenes no son quienes para decir que no es así. Porque agarrón existe, porque no intenta jugar el balón, porque coge la cintura de Naunes, porque la tira. Y entonces no hay razones para cambiar la decisión. Si no lo pita en directo y luego no lo ve con el FBS, pues tampoco pasa nada, porque es verdad que es una acción que me cuesta creer que Naunes, que es una jugadora tan alta, tan corpulenta, se vaya al suelo con tanta facilidad. Pero al final, pues si lo pita en directo, con el FBS no puede cambiar la decisión. Genera mucha protesta porque también se enfada mucho David Losada, también la afición del Sevilla. Y no le se cabreo porque al final es un gol que cambia mucho el partido. Pero el penalti creo que con las imágenes existe. Es un error de Alcer Redondo que lo paga caro con el penalti. Y otra vez Mónica Higman, otro penalti más, tercero de la temporada. Otra vez bien tirado para adentro al de una jugadora como Sulate, que es una buena para penaltis, que no es una portera para nada que vaya mal en los penaltis. La temporada pasada creo que paró en total dos y en este caso no puede hacer nada con un golpeo de Hillman que adivina el sitio, pero se le cuela entre los brazos. Sí, o sea, Mónica, la verdad es que para ser defensa, tira muy, muy bien los penaltis, es una especialista en eso y además a la hora de tirarlo demostró mucha personalidad también haciendo una especie de paradiña ahí a la hora de tirarlo y es cierto pues que delante no tenía nada más ni nada menos que a Sullastres, que es cierto que es muy buena en general
y sobre todo a la hora de tener los penaltis, pero que ayer no pudo ser y acabó viendo cómo su equipo se ponía de nuevo por debajo en el marcador con ese tanto de Mónica Hickman. Pues sí, a partir del 1-2 el partido para el Sevilla entra un poquito en esa fase de intentar remontar. Hay cambios como el de Fatou Kanté y el Cerrato también que entran por Heigel y por Andrea Álvarez. Tuvo una Heigel que es un buen remate con la pierna izquierda que se marchó creo que alto. El Sevilla es verdad que le costó generar ocasiones, pero tuvo alguna que otra, tuvo alguna buena llegada que igual no acabó de ser muy clara, pero al menos sí que intentó el gol del empate. Y el equipo madrileño, pues con los cambios también que entraron, en el caso de Bárbara López y de Esther Laborde, tuvieron un poquito más el balón y precisamente la onubense fue la jugadora que marcó el tercer gol después de una jugada muy buena del equipo, una combinación perfecta, en este caso en esa banda derecha. Naunes da un pase fantástico a Camila Melgar y Melgar deja sola a Bárbara López para hacer ese 1-3 a placer y marcar el gol, que creo que es su primero de la temporada. Una futbolista que poco a poco, es verdad que no es titular indiscutible, que creo que es una futbolista que puede acabar siéndolo, porque por talento creo que lo puede acabar siéndolo, pero es una jugadora que poco a poco va poniendo cada uno de los minutos que va disputando y en el día de ayer con ese gol clave para llevarse la victoria. Totalmente, cada vez que entra Bárbara al terreno de juego, o sea, creo que por ahora lo ha hecho no sé si en todos los partidos como suplente, no sé si ha llegado a ser titular en alguno a lo No, largo de titular esta no. temporada. Creo que no, ¿verdad? No. Y es cierto, pues, que como revulsivo es muy, muy buena, o sea, aporta muchísimo al ataque del Madrid, o sea, es una jugadora muy eléctrica, muy buena físicamente y a la hora también de encarar, de Mm. desbordar, también con muchísima calidad. Y bueno, o sea, aporta mucho en ese sentido y ayer pues tuvo también el premio a todo su esfuerzo, ¿no? Con un Mm. gol que yo creo que pues también es merecido por todo lo que aporta en ese sentido y por también esperar esa oportunidad, ¿no? Que muchas veces incluso podría pasarle factura de por querer marcar precisamente esa ansiedad, esas ganas de como precipitarse, ¿no? Pues te salgan caro, pero todo lo contrario. O sea, ella a lo largo de esta temporada sí que ha tenido oportunidades, no se llegaron a dar, pero ayer sí que Sí. tuvo premio y bueno, merecido para poner el 1-3 definitivo. Ha jugado esta temporada 5 partidos con una media de 17 minutos por partido. O sea que no ha llegado nunca a ser titular. Es verdad No, que cada vez se le ve un poquito con más confianza sobre todos los partidos que va disputando, pero no es titular en ningún partido. Y el encuentro acaba con este 1-3. Luego es verdad que tuvo alguna más el Madrid. Recuerdo una que tuvo clarísima Nauner, que se encontró con una gran parada de Suyastres. También tuvo alguna otra más el equipo madrileño, porque al final pudo meter más de 3 goles que acabó metiendo, pero se quedó en este 1-3 definitivo el partido. Victoria para el Madrid, que hizo un gran encuentro y que dominó en la estadística también. En total del partido tuvieron 15 tiros por 12 del Sevilla, a portería 2 el Sevilla, 7 el equipo visitante, que con la victoria además se pone en una posición muy cómoda y muy buena también, porque están en quinta posición con 14 puntos, a 3 de la Champions y a 1, por ejemplo, del Atlético de Madrid. Así que buen inicio de temporada del Madrid, tanto en casa como fuera, que suma otra victoria importante, dejando al Sevilla en octava posición con 10 puntos, un poco en tierra de nadie, no tampoco lejos de la zona de arriba, pero tampoco lejos del descenso. De hecho, está 6 puntos del descenso y 7 de Europa. Está en mitad de la tabla el Sevilla, sumando esa nueva derrota de la temporada. Y continuamos la jornada, vámonos ahora a la tarde. Vamos a comenzar con ese Real Madrid 4, Levante 0. Un Real Madrid que hizo un muy buen partido, la verdad, con el 11 que salían, con suplentes, con jugadoras poco habituales, con pocas oportunidades. Se podía esperar que el partido costara un poquito más, pero no fue el caso ante un Levante que tampoco descubrimos nada, diciendo una vez más que no tuvieron opciones en ningún momento del partido. Y no es solo que no tuvieran opciones ayer, que es normal contra el Real Madrid, sino que en toda la temporada han marcado 2 goles, uno de penalti, y es que es un equipo que el único punto que tienen fue porque paró un penalti su portera. Eh, no es solo el Real Madrid solo el problema, es que es un equipo que toda la semana lo decimos, que no tiene más, que no tiene fútbol, no tiene futbolista de talento, le falta por todos lados calidad y se basa todo en que la portera haga milagros. Allí hizo unos cuantos milagros porque evitó que la goleada fuera de 7 goles por lo menos, pero claro, total. es que no puede hacer más y este Levante pues es carne absoluta de descenso
como lo fue la temporada pasada el Valencia, que me parece mejor equipo que este Levante, o hace 2 temporadas el Sporting de Huelva, el Rayo hace 3, un equipo que no tiene plantilla suficiente para competir al máximo nivel. Sí, o sea, parecía que a lo mejor podía levantar un poco cabeza después del cambio de entrenador, ¿no? Porque en la jornada anterior contra el Sevilla, pues bueno, fue solamente un 0-1 y el juego no fue malo del todo. Pero también es cierto, pues que jornada siguiente te encuentras contra el Real Madrid. O sea, quizá no sea el No, no mejor era un equipo partido para, ideal, para intentar levantar, ¿no? pero es que la imagen es que Entonces, contra un Real veremos a lo Madrid de mejor. suplentes, ayer le pudieron meter 8 sin problemas. No, sí, o sea, siempre que tu mejor jugadora sea la portera, ahí ya algo tienes que mirar, ¿no? O sea, implica pues que tu partido tampoco ha sido bueno y que tienes que modificar muchas cosas, porque es que es cierto que yo creo que el Levante, bueno, sí que llegó a la portería de Misa en un par de Sí, ocasiones, pero es que llegó en la apenas le segunda generó peligro. O parte en 5 minutos que tuvo 4 tiros, pero en la primera parte nada, absolutamente nada del Levante que salió rendido ya y se encontró un Real Madrid muy superior. En portería Misa, la baja de Fromm que va a estar de baja en torno a 4 meses, volverá probablemente, se calcula, para playoffs de la uy, Champions, uy, o, o a partir de la creo que se me siguiente acaba de ir ronda. la luz. Pues a ver si vuelve. Bueno, no he tenido que ir muy mal porque si te sigo viendo y no te has desconectado, igual solo se da esa luz de ese sitio, pero bueno. En la penumbra seguimos. En el campo del Real Madrid, Vale. defensa formada por Rocío Gálvez con Bella Anderson, carril izquierdo para Holman, carril derecho para Noemi Bejarano, que debutó ayer como titular, centro del campo Hannah Benison junto con Sara Debris, con Paco Comendador de enganche, banda izquierda para Atenea, banda derecha para Lotte Keukelar y en punta Alba Redondo. Solo repitió Alba Redondo del 11 contra el PSG. El resto del equipo completamente nuevo, con Misa, que es verdad que sí que jugó gran parte del partido por la lesión de Froms, pero titular solo fue Alba Redondo. Vale, sí, perdón, que es que se me ha fundido la bombilla. Así que a lo mejor tenemos que hacer una paradita, pero o sea, sí, en cuanto al 11, es cierto que es un 11 de muchas rotaciones y que, pues, un poco fruto a lo que comentábamos también con el Atlético de Madrid, de que son partidos que, o sea, tienen que encadenar muchos partidos a lo largo pues, muy poco tiempo y las piernas acaban pesando y el Real Madrid, pues sí que tiene mucho fondo de armario en ese sentido, ¿no? Jugadoras de mucha calidad que al Atlético de Madrid quizá no le pasa tanto, que no tiene tantísimas jugadoras para hacer rotaciones. En el caso del equipo de Pau Quesada sí que las tiene. Y yo creo que todas salían también con muchas ganas de demostrar, ¿no? O sea, se notó sobre todo en el caso de, yo creo que, por ejemplo, Keukelar, que hizo un Mm. partidazo ayer y que se le notó con muchísimas ganas pues de disfrutar dentro del campo con la camiseta del Real Madrid, con Noé también, que creo que era su primera titularidad con el Sí. Real Madrid, al igual que Pau Comendador. O sea, son jugadoras que además Y al venir de también la Misa, cantera, ayer. bueno, es cierto, su primera titularidad, sí, 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 pero en el caso de ellas dos, al venir de la Mm. cantera, yo creo que es especial, ¿no? En ese Sí. sentido. Y bueno, por lo demás, en general, todas querían aprovechar la oportunidad y lo sacaron perfectamente. Sí, sí, al final es verdad que es un partido que también es cierto que cuando ves el 11 dices, bueno, es el Levante, te lo puedes permitir. Pero es verdad que también es un partido que se te puede atascar, que puedes no sacarlo cómodamente y ayer no fue ese caso. También es verdad que comparado con el Atlético de Madrid también tienen bajas, porque no está Antonio Silva, no está Sergio García, no está tampoco Froms, no está tampoco titulares Caicedo y Feller. Y claro, ves este 11 titular y hay muchas jugadoras poco habituales, pero ganan 4-0. También ganó 4-0 el Atlético de Madrid al Levante, eso es cierto. Pero otros partidos luego no han tenido esa continuidad del equipo rojiblanco. Y en el Levante, en portería Raúl Coronado, defensa con 5 atrás, 3 centrales, Eva Alonso, Tere Mérida y Edel Leguilí, titulares lado derecho para Larilla, izquierdo Rederlin Carrasco, centro del campo Carol Marín, Dolores Silva con Ainhoa Bascu, con Erika un poquito de enganche y en punta Ana Franco. Aquí una jornada que debuta Edel Leguilí, la jugadora francesa en el titular. Luego, 5 defensas, como es lo esperado ante un Real Madrid. También Vasco titular, que la temporada pasada lo fue en algunos partidos, esta temporada todavía creo que no lo había sido más que una vez. Pero bueno, al final es el equipo casi titular que puede poner el Levante. Es que no tiene mucho más donde elegir en este momento Santi Triguero.
Sí, o sea, y obviamente pues iba a apostar por una defensa de 5, teniendo en cuenta que el Real Madrid iba a llegarle, y efectivamente así fue. No sé si era quizá el mejor partido para que debutase Leguilí, teniendo en cuenta pues el rival que era, pero bueno, o sea, si también necesitaba una central, pues era lo mejor que podía tener seguramente, ¿no? O sea, de cara a marcar goles, o sea, ofensivamente, yo creo que era, la apuesta era un poco escasa, ¿no? O sea, con solamente Ana Franco ahí, ella tenía que hacer un poco la guerra por su parte, era un poco complicado, pero bueno, o sea, yo creo que la apuesta era más defenderse, obviamente, que ir a marcar goles. Pues sí, la postura de defenderse, obviamente, que es lo que segundo tiene que hacer, pero claro, cuando te defiendes todo el partido en tu campo propio, es muy difícil poder aguantar todo el partido a un rival que te encima, que te ahoga, que no te deja opciones. Y claro, en una parte del partido, pues dejó claramente, ¿no? La sensación de que el conjunto local fue clarísimamente dominador, tuvo el balón completamente. Ocasión de peligro tuvo varias. Primero el gol de Pau Comendador, que llegó pronto en una jugada que tuvo Álvaro Montaz como protagonista, el balón que le cae a Paco Mendador y el remate a la segunda va para adentro. Luego tuvo Álvaro Redondo otros remates más claros, un balón que se marcha al palo, un remate de cabeza que se marcha afuera, también un par de asuntos de Keukelar también de banda derecha. El Real Madrid pudo meter en la primera parte tranquilamente 4 o 5 goles, pero también estuvo muy bien bajo palos Laura Colorado, que salvó a su equipo. El Real Madrid dominó completamente el partido, tuvo muchísimo el balón, el Levante apenas pasó el campo rival. Luego también hubo otra cosa a nivel táctico que no entendí mucho, que al principio comenzó jugando Carrasco en la banda derecha y la banda izquierda Larilla, cosa que yo no entiendo por qué, porque al final una jugadora es zurda y juega a la derecha y la diestra juega a la izquierda, cosa que no comprendo mucho. Pero bueno, es un aspecto táctico del partido de ayer. Y luego, pues es que no daba nada el balón para el Levante, todo era defenderse, todo era despejar balones. Además, muy nerviosas. Cada que tenían el balón les costaba mucho salir con ello jugado. Bueno, al final es un partido que desde el principio te ves muy inferior, el rival te pasa por encima y lo único que puedes esperar es que no te metan muchos goles. Primera parte acaba con un 1-0 que podía parecer positivo porque realmente estabas a un gol después de la primera parte en la que te habían dominado completamente, porque la estadística era en tiros 14-0, a puerta 7-0 y 1-0 del marcador solo. Es decir, pues ni tan mal. En la segunda parte el Real Madrid pues Sí, sí. ya arrancó con su maquinaria más a tope y marcó en 6 minutos 3 goles más. Holmgren en el 57, en el 59 Alba Redondo y luego Rocío Gálvez en el 63 para hacer el definitivo 4-0. Luego hubo una ocasión más, tuvo su gol también Feller, tuvo su gol también Weir, que hizo un partido tremendo cuando salió en la segunda parte, también muy buenos minutos al final de Toletti. Pero bueno, el Real Madrid en la segunda parte le pasó por encima al Levante, marcó 3 goles y hubo un tramo de partido después del 4-0 que el Levante tuvo 3 ocasiones bastante buenas. Un remate de Carrasco que salva a Misa, un remate de Ana Franco que también salva a Misa, otro remate de Ana Franco que también para Misa, tuvo 4 ocasiones en 2 minutos, pero bueno, lo único para dar un poco muestra de, bueno, estamos aquí, pues ya muy tarde con el 4-0 en el marcador. Sí, o sea, era con un 4-0 era yo creo que imposible, o sea, sobre todo para un Levante, pues que es que esta temporada apenas ha marcado goles. Sí, sí, Y bueno, yo creo que llevan Misa, en pues 7 también un partidos, poco 2 goles, nos vas a meter en una parte 4. 4, sí, sí, o sea, y sobre todo, pues ante Misa, que estaba demostrando, pues que está jugando poco, pero ahora que tiene que hacerse importante, ser importante dentro de esa portería del Real Madrid, pues ha demostrado que hay portera de sobra, ¿no? Con 3, incluso, no sé si 4 paradones muy, muy buenos a lo Son largo 4, de son todo el 4. partido, entonces, 4, ¿verdad? Y entonces, o sea, la Canaria también un pequeño golpe en la mesa, ¿no? Una reivindicación de aquí estoy yo y aunque sea la suplente, puedo hacer actuaciones pues, a ver, en este caso no iban a valer 3 puntos porque el partido ya estaba completamente decantado, pero sí, sí, muy importante, sobre todo a nivel, yo creo que anímico para ella misma, ¿no? Sí, al final los goles llegan rápido. El segundo gol, marcado en este caso por Holgan, es un disparo que golpea en Eva Alonso. El tercer gol es un pase muy bueno de Weir a Alba Redondo, que encima va Redondo, pues como es tan, tan buena persona, porque no se puede definir de otra manera, marca el gol y se queda ahí pidiendo disculpas a Laura Coronado. Y luego llega el cuarto, también otra vez del Levante, en este caso de Rocío Gálvez, que marca en un córner a placer ese definitivo 4-0.
Y parecía que iba a llegar más goles. El Real Madrid tuvo ocasiones para hacer más goles en la segunda parte, como decíamos antes. También tuvo el Levante algunas opciones. Y finalmente este 4-0 que deja al Real Madrid pues con esta posición tan favorable de clasificación, segunda posición, con además un más menos muy positivo, con un más 14 después de un inicio de temporada tan complicado. Y el Levante pues sigue último y con un bastante preocupante menos 14, un punto de 25, perdón, de 24 posibles. Tampoco es sorpresa. Es un equipo que lo decimos todas las semanas que tienen lo que tienen porque no hay más. No tienen más jugadoras. En la segunda parte de los cambios, por ejemplo, que salen es Kalu, que es una jugadora sin experiencia en Liga F. Cintia Cabezas, que tampoco que tiene demasiada. Alma Velasco, que debutó hace poco y está haciéndolo bien, pero no deja de ser una canterana. Traoré un poquito lo mismo. Y también Núñez lo mismo. Al final, este Levante pues es lo que es, lamentablemente no hay mucho más en este momento, ojalá que dentro de poco compiten un poquito mejor y puedan sumar un par de victorias importantes para meterse en la pelea, pero en este momento yo el Levante lo veo, bueno, equipo prácticamente candidatísimo a bajar, me sorprendería mucho que este equipo se salvara, no solo por cómo está la clasificación, sino porque estamos viendo que comparando con los partidos del Dux Logroño o del Athletic que están por ahí, o del Eibar, es que no tienen nada que ver. Los partidos del Levante son partidos de que cada partido su portero tiene que hacer un partidazo. El día de ayer hizo un total 10 paradas Laura Coronado. Y es que, claro, es imposible así competir ante equipos como el Real Madrid, pero no solo el Real Madrid. Es que ante el Sevilla también, ante la Lama lo mismo, ante el Granada lo mismo. Es muy complicado mantener así el nivel y este Levante, pues, o cambia muchísimo o tiene una pinta de descenso muy clara. Claro, a lo mejor les viene bien ahora el parón de selecciones para con el nuevo entrenador también ajustar algunas ideas que no sé si es cierto que a nivel plantilla se queda corto, ¿no? O sea, no hay tanto nivel como para competir, pues ya no solamente, como decías, contra el Real Madrid, sino contra rivales más directos como pueden ser el Dux, a día de hoy el Athletic Club. Entonces sí que parece que es complicado que puedan evitar el descenso, pero bueno, o sea, el año pasado, por ejemplo, también lo parecía. Es Sí, cierto que la pero plantilla era otra, siempre claro, lo comentamos, pero claro, pero bueno, todavía están a tiempo de intentar corregir, pues, diferentes aspectos y que salga alguna goleadora así un poco, sobre todo de lo que había o de lo nuevo, ¿no? sí. Que por ahora no creo que no han terminado de estrenarse, no han llegado a estrenarse ninguna de los fichajes. También es cierto que es que de los pocos goles que han marcado, es que era difícil Sí. que se estrenasen. Entonces, bueno, veremos si con el parón pueden modificar algo para mejorar un poquito. Yo la verdad es que soy muy pesimista con el Levante y es que esta plantilla no tiene nada que ver con la temporada pasada. Es verdad que está más o menos igual, pero era un equipo, en mi opinión, que infrapuntuaba. Ahora es que está puntuando lo que merece, incluso diría que más, porque el único punto que tienen es un penalti parado. Es que es extremo el conseguido para puntuar un partido. Y en el Real Madrid todo lo contrario, es un partido que es verdad que es contra el último, que es un partido pues sencillito, pero lo sacas con muy buen nivel de las jugadoras que tuvieron en minutos, como el caso de Holga, que hizo un gran partido, bien también Noemi Bejarano, que tampoco se exhibió, pero aportó el tramo que estuvo, muy bien también Rocío Gálvez. Bel Anderson tuvo momentos en el partido, tuvo un par de acciones buenas, luego también algún despiste. Y luego también la mejor jugadora del partido, que es Keukel, que hizo un partido buenísimo en esa banda derecha, generó muchísimas ocasiones, llegó mucho pues a banda derecha, regateó, desbordó, centró. La verdad es que se le vio muy buenos minutos a la jugadora neerlandesa y es una futbolista que es complicado entrar donde ha entrado en el Real Madrid, porque llegar con la temporada empezada, un equipo ya en marcha, con jugadoras como la propia Feller, Linda Caicedo, Iván Navarro, Atenea, que fue ayer la que no estuvo nada bien, pues ha llegado y se ha hecho con un gran nivel en este inicio de temporada. Y luego Alba Redondo, que ayer marcó un gol, y es verdad que falló varias porque tuvo en total 7 tiros, 5 a portería, pero yo creo que jugó un buen partido, hizo también muy buena conexión con su compañera, hizo un muy buen partido en general la jugadora de Albacete, también por supuesto me quedo con Caroline Weir, que hizo un trabajo fantástico el tramo que estuvo, dio ese pase de gol a Alba Redondo, luego tuvo otros 2 pases clave, 3 tiros en total, uno a puerta, otro al palo, bueno, muy buen partido de Caroline Weir y el Real Madrid, como decimos un poquito antes, se pone en segunda posición con 17 puntos.
Así que, bueno, pues parece que ese inicio de temporada que empezaron flojitas, pues han vuelto a encontrar el punto y ponen esa posición en Champions. Y el Levante pues sigue último con un punto y a 4 del descenso. Pues sí, o sea, yo creo que un poco de contrastes, ¿no? O sea, el Real Madrid, que yo creo que ya sí que va cogiendo una dinámica muy, muy positiva y que le hace pues estar a día de hoy en esa segunda posición. Y también lo más destacado ya no es solamente que dinámica positiva del equipo como tal, sino que esas jugadoras que están en dinámica un poco más de rotación, ¿no? Como pueden ser Beninson, como puede ser la propia Keukelar, que como has dicho, hizo un partidazo ayer, también Rocío Gálvez, o sea, esas que son sobre el papel son las suplentes que hicieron muy buen partido y lo están demostrando partido tras partido. Y el contraste es pues el Levante, ¿no? Que no terminan de Sí, arrancar y no se encuentran. Y entonces, pues es una segunda posición y una última posición. es un partido también para ganarte oportunidades. Y ayer lo hicieron muy bien. Keukela, Rocío Gálvez, Holngar, Nomi Bejarano. Y otra vez el tema es con Atenea, que ayer no hizo nada bien tampoco el partido. Y es un Levante. No es un partido para nada complicado, es un partido que es para exhibirte. Y ayer Atenea otra vez hace un partido muy, muy flojo. Vamos a continuar la jornada con este Costa Tenerife 2, Badalona 2, un partido que acabó con este marcador y que otra vez mantiene ese maleficio del Tenerife en casa. 4 partidos como local, 0 victorias, 3 empates. Y ayer por lo menos marcaron, que llevan 3 partidos sin marcar en casa. Es algo de estudio. Que este equipo no sé por qué de repente no ganan un partido en casa cuando lo merece, porque ayer otra vez otro partido que merecen, que tienen ocasiones para marcar más goles y no lo consiguen. Y bueno, pues la verdad es que es curioso lo que llega a hacer ser la dinámica y la mente en el fútbol. Estoy convencido que este partido se juega fuera de casa y luego gana el Tenerife, pero en casa de repente no sabe las cosas. Totalmente, no sé exactamente qué pasa en el Heliodoro que el Costa de Tenerife no termina de sumar de tres ahí, o sea, te lo comentaba un poco así en tono de broma, ¿no? Digo, el Tenerife va a pedir volver a Deje, ¿no? A ese campo en el que sí que era un fortín el año pasado, pero que este año es que cambiar de casa, pues, o sea, a nivel obviamente de infraestructuras, ya hablando un poco más en serio, a nivel de infraestructuras, que es un pedazo de campo, el césped natural ha aportado muchísimo, eso es pues parte de la profesionalización también, pero que a nivel de resultados a día de hoy se le está resistiendo el llegar a conseguir una victoria ahí, a pesar de que es que están jugando muy bien, o sea, contra el Español sí es cierto que fue un partido que no fue bueno, pero después contra el Real Madrid, contra el Eibar la jornada pasada y esta jornada contra el Badalona, pues quizás sí que en alguno de estos tres últimos sí que ha merecido los 3 puntos, pero por lo que sea no se termina de dar y Sí. bueno, yo creo que todas, incluso Eder Maestre, están deseando pues estrenar ese casillero de 3 puntos en el Heliodoro. Sí, porque yo creo que es algo más mental que futbolístico. Es verdad que ayer tuvieron que remontar 2 veces los 2 goles en contra y eso también a nivel te cuesta, porque bueno, tienes que marcar 2 goles solo por reempatar y no por ganar, y eso también te obliga a un esfuerzo. El 11 de ayer con Olia Ramos en portería, defensa para Patrick Gavira, Alba Vergés y Cinta Rodríguez, centro del campo para Amani, Natalia Ramos y Paula Hernández, con Aitiara y Alessandra Zaremba a los costados, y arriba Sakina Diki y Carlota Suárez. Novedades, sistema diferente. Un 4-4-2 o 3-5-2, casi más 4-4-2 para mí. Y luego también la entrada de Cinta Rodríguez por Fatou Dembélé, que era baja por lesión. Pero el resto del equipo, lo mismo. Sí, o sea, lo decía un poco Eder Maestre, ¿no? En rueda de prensa que le preguntó nuestra compañera por el tema de las rotaciones, que por qué jugaban siempre las mismas o no llegaba a completar tantos cambios como te deja el reglamento, ¿no? Y, por ejemplo, porque es que es cierto que él tiene, yo creo que un 11 de gala, pero que es de gala y de no gala, o sea, juega en todos los partidos casi siempre con los mismos, con las mismas jugadoras, entonces ayer el cambio era Cinta, pero yo creo que también un poco por eso que comentabas, ¿no? Por esa baja de Dembélé
Y él mismo decía pues que lo hacía pues por rendimiento, que si las mejores te rendían tan bien dentro de la competición, pues ¿por qué no iba a mantenerlas, no? Que es cierto pues que si rotaba y metía a otras jugadoras que sí están rindiendo muy bien en los entrenamientos, porque es así, pero que claro, que a lo mejor al rotar las propias titulares le preguntaban que por qué, entonces que al final era pues puro rendimiento y ya está. Y es cierto pues que en casa no les está saliendo especialmente bien, pero que a lo largo de la temporada y la clasificación lo demuestra, están siendo, pues yo creo que unas jugadoras de garantías para Eder Maestre. Yo entiendo lo que dice cuando se refiere a que es complicado de entender para las titulares ser cambiadas, pero claro, es complicado para mí también un equipo de casi 30 jugadoras, que son 30 jugadoras en plantilla, que jueguen 14, 15. Entonces, claro, lo difícil, evidentemente, es que jugando todas rindan todas, pero si no das oportunidades, al final, el momento que tengas que Ya. tirar de ellas, pues van a llegar sin ritmo, te van a rendir peor y va a generar también que el equipo vaya peor. Entonces, entiendo la parte de jugar con la que te funcionan, porque se lo están mereciendo, están haciendo buenos partidos, pero luego también está la parte de las del banquillo, que semana no juego, semana juego, no juego tampoco, semana juego un poco, pero nada. Al final pierdo el ritmo, pierdo la motivación y luego me cuesta más rendir y eso creo que también le está haciendo daño al Tenerife. En el Badalona, el equipo catalán en portería con Canales, defensa de 4 con Majarín y Cristina Cubedo como central, lateral derecho para Nuria Garote, izquierdo para Itzi Pinillos, centro del campo Sara Jankowska junto con Paula Sánchez y María Llompar, que cumplía ayer años, y arriba, banda izquierda Vanini, banda derecha Elena Yulbe y en punta Chamorro. Es verdad que tampoco movió mucho el equipo, quizá la entrada de Majarín, que últimamente era la compañera de Cristina Cubedo, era Pujadas, pero bueno, más o menos moviendo poco también. La entrada de Vanini otra vez, también de Jankowska, pero la base está también bastante conseguida ya. Sí, o sea, Najun Jen yo creo que también va teniendo claro lo que parecía que al principio de temporada no tenía tan claro, que era el jugar con extremos y una delantera así más en referencia, como podía ser en este caso Lice Chamorro, y eso, jugar pues con Vanini, que aporta muchísima experiencia, y con Elena Yulbe, que yo creo que es de las jugadoras más diferenciales del equipo, ¿no? En ese extremo. Y bueno, o sea, también lo que comentabas, ¿no? María John Park, que ayer pudo celebrar el cumpleaños, pues yo creo que sellando otro gran partido, ya lo hizo contra el Madrid Club de Fútbol Femenino en la jornada anterior, creo que, no, el anterior no fue con gol, en este sí, Mm. además bastante buen gol. Y en cuanto al resto del once, pues efectivamente lo que comentabas, el mayor cambio pues en la línea defensiva, ¿no? Yo creo que es un poco está haciendo rotaciones, o sea, no hay ninguna central fija, o sea, quizás Cubedo sea la que suele tener el puesto como más de titular fijo y sean Majarín y Berta las que van rotando, pero bueno, o sea, por lo general yo creo que le está saliendo bien la jugada normalmente y entonces lo quiere mantener también. Sí, el partido comenzó ayer, pues por todo lo alto, porque tuvimos que esperar solo 3 minutos para que llegara el primer gol del partido, una pérdida del Tenerife, gran jugada del equipo catalán, en dos pases se plantaron dentro de la área rival y el remate perfecto, dice Chamorro, para adelantar a su equipo y marcar el 0-1 en el 3 de partido. La verdad es que fue una ocasión que demuestra lo que es este equipo, que al final con muy poco te puede generar peligro. El Tenerife tuvo el balón todo el partido, no fue para nada un partido que tuvieran poco pelota, les costó quizá algo más generar ocasiones claras de peligro en la primera parte, un tanto en la segunda, pero así llegó ese 0-1. Luego el Tenerife se marchó hacia la portería visitante, poco a poco fue llegando con peligro y llegó el empate en un penalti, una mano, no sé si de Elena Yulbe o de Jankowska, porque al final las dos tocan el balón con la mano. Yo entiendo que la mano que se pita finalmente es la de Jankowska, porque me parece más clara que la de Elena Yulbe, que también toca el balón, pero yo creo que es más la segunda. En cualquier caso lo tira Natalia Ramos, que lanza bien el penalti, no lo puede parar Canales y llegase empate a 1, pero la cosa no se quedó ahí porque llegó el 1-2 del Badalona, una acción del equipo catalán muy rápida, también con otro contraataque, y el golpeo de María Llompart, inapelable para Noelia Ramos, y llegaba ese 1-2 en el 29. Y nos sigue ahí la cosa porque en el 37 tenemos el 2-2 definitivo,
Una acción por la derecha del equipo tinerfeño, balón que le queda a Paola Hernández y qué golpeo, con qué calidad de Paola Hernández para marcar ese empate a 2 y además su primer gol en este estadio. Tampoco lo había marcado Natalia Ramos, al final son dos jugadores que han pasado una temporada pasada con lesiones muy malas y bueno, pues han vuelto a jugar con el equipo de la temporada y las dos primer gol que marcan en su nuevo estadio, que también evidentemente es algo para ellas inolvidable. O sea, yo creo que la definición perfecta es duelo de golpes, ¿no? O sea, Sí, porque es cierto que el Badalona empezó adelantándose, se llegó a adelantar en 2 ocasiones y al final lo que le quedaba al Tenerife era responder y respondió bien, igualando primero con ese gol de penalti anotado por Natalia Ramos y después la segunda y última respuesta fue por parte de Paula Hernández, que como dices, con un muy, muy buen gol para estrenarse. Y después, pues, o sea, poco más se vio en ese sentido en cuanto a golpes materializados ya en un partido pues que acabó 2-2, pero que yo creo que después quizás el conjunto local sí que mereció un poco más sí, por lo que propuso y por lo que buscó portería. O sea, porque sí. ya lo demuestra siempre en todos los partidos, sobre todo en casa, ¿no? Que no se conforma con el empate, sino que quiere ir a por esa victoria que tanto se le resiste, pero que ayer, pues de nuevo, pues se le siguió resistiendo. Comentábamos que en la segunda parte el Tenerife al final se lanza a la portería el visitante, tiene un momento también, alguna jugada el lado izquierdo de Aitiara, que ayer no me gustó tanto como otros partidos, sí que es verdad que tuvo llegadas constantes, pero no estuvo tan afortunada como al principio de temporada. En el Badalona apenas hubo llegadas en la segunda parte, de hecho es que el balón lo tuvieron muy, muy, muy poco y ocasiones claras no recuerdo ninguna, y fue todo un Tenerife dominante, un Tenerife con la pelota constantemente, llegando al ataque, con las llegadas en ambos lados, también en el centro del campo, golpeos de fuera del área de Amani, también lo intentó en algún momento la propia Natalia Ramos y Paola también recuerdo algún golpeo. Y los cambios también, ayer tampoco se agotó, como es habitual en Eder Maestre, hizo 4 de 5 pero hizo un poco antes los cambios que otras veces, porque al final entraron en el 64 Clau Blanco, en el 71 Ari Arias, 81 Sandra Castelló y también Irache Pérez, que al menos sí que tuvieron oportunidad de entrar en el partido con todavía tiempo por delante, porque el marcador luego además reflejó un descuento muy, muy grande y bueno, al final pues el partido no pudieron llevárselo con un dominio en la segunda parte bastante claro, una Canales bajo palos muy, muy, muy protagonista. Al final en la segunda parte tuvo 7 tiros el Tenerife por 1 del Badalona, a portería 3 del Tenerife, 1 del equipo catalán, que bueno, amarró un punto que al final es importante porque es un partido contra un rival que es teóricamente superior, que ayer no tuvo el día otra vez, pero que realmente es un poco de, creo, sembrar para el futuro, porque partidos como estos estoy convencido de que más adelante van a ganarlos seguro, pero ayer pues otra vez sigue ese maleficio y siguen sin ganar en casa. Sí, o sea, yo creo que teniendo en cuenta eso, que jugaban en casa, para el Costa de Tenerife ese punto sabe a poco, también pues teniendo en cuenta que dominaron en el partido, y para el Badalona pues es un punto que es bastante positivo de cara a un futuro, porque pues jugar fuera de casa contra un Tenerife que está muy, muy bien, está en la parte alta de la tabla y además jugando muy bien. Entonces es muy positivo, es un resultado que para las catalanas es un punto que les suma. Y el Tenerife es eso, o sea, quizás con la espinita de lograr esos 3 puntos en casa para, pues, delante de su afición, que los está apoyando también, y pues estrenarse. Es que es más psicológico que otra cosa, es lo que Sí. decías tú. Entonces, bueno, por lo menos un puntito que es mejor que nada, y yo creo, pues, que a lo mejor después del parón son capaces de remontar en ese sentido en casa. Sí, estoy convencido de que sí. Al final es un partido que tú analizas, también lo comentó Eder Maestre, que es para felicitar a sus jugadoras. Tiró en total, tengo por aquí la estadística, generaron, a ver, tenía por aquí el dato. En total fueron en todo el partido 15 tiros a portería 8. Son buenas cifras. Es verdad que, bueno, pues lo que importa son los goles y marcaron solo 2 igual que sus rivales, pero tuvieron ocasiones, tuvieron el balón, generaron peligro, se vio otra vez ese esfuerzo de intentar llevarse la victoria y no hubo fortuna otro día más. Tuvieron un equipo delante muy bien plantado, una grandísima defensa, también como siempre en portería Canales,
Y arriba, jugadoras acertadas como Chamorro, que hizo un grandísimo trabajo en ataque, también María John Park con ese gol, también muy bien Paula Sánchez, también bien Vanini. Y bueno, pues al final este empatados, perdón, que deja ambos equipos la clasificación empatados, no a puntos, pero sí en cuanto a posiciones prácticamente, porque es el Tenerife con 13 puntos y la Badalona séptimo con 10 puntos. Hay 3 de diferencia entre ambos equipos, pero es verdad que el más menos es tremendo. Para el Badalona -2, para el Tenerife +8, lo que indica que al final el Tenerife, en lo que va de temporada, solo ha perdido un partido, que fue por un 0-1, ha ganado partidos con goles de diferencia y luego ha habido otros bastante que han quejado solo un gol o 2 goles como el día de ayer. Así que, bueno, pues un resultado que no es el que querían, pero también valoran evidentemente el estar ahí en esa zona otra vez con puntos, aunque es verdad que la Champions, que es un objetivo muy, muy fuera de su alcance, pero que podían intentarlo en estas jornadas, pues se le va bastante, porque al final tiene 2 partidos en casa contra el Eibar y Badalona, sumas un punto solo de 6, opciones para sumar puntos hacia arriba, pues no las puedes aprovechar y te quedas con este quinto lugar que de momento ocupa el equipo tinerfeño. Y acabamos la jornada 8 con el último partido del día y también el último partido del mes de octubre, que es este Barça 2, Granada 0. Un partido que fue un Barça que sufrió bastante porque no estuvo cómodo todo el partido, hubo momentos de verse un poco contra un Granada muy defensivamente, muy, muy sólido, y al final la segunda parte se resolvió con los goles de Claudia Pina y Kike Nazaret, pero también hay que comentar que es un partido condicionado por una no expulsión, clara no expulsión a Irene Paredes, que vamos a comentar, que evidentemente pues cambia mucho el panorama. De jugar con 10 a jugar con 11 el Barça es el mismo equipo prácticamente, pero el Palais de Granada, evidentemente muy diferente jugar contra un Barça con 11 que jugar contra un Barça con 10. Sí, esa no expulsión pudo haber marcado el devenir del partido de un encuentro en el que es cierto que el Barça llegaba con muchísimos cambios, o sea, Pérez Romeu optó por hacer muchísimas rotaciones, lógico también teniendo en cuenta, pues es que nos repetimos un poco, pero es cierto que es que hay que saber Sí. valorar también que tanto Real Madrid como Barça están teniendo ahora mismo una carga de trabajo muy alta con esos partidos de Champions y entonces pues tienen que saber gestionarlo y en este caso pues Pérez Romeu optó por presentar una plantilla con muchos cambios que quizás a lo mejor si la plantilla hubiese sido distinta, el partido hubiese sido también distinto, hubiese sido más fácil. Pues puede ser, obviamente, pues estaban fuera del terreno de juego, por lo menos no como titulares, 2 balones de oro, estaban tanto Alexia como Aitana fuera. Pues eso hubiese cambiado el partido, puede ser, pero igualmente también mérito del Granada de cómo supo interpretar un duelo que la verdad es que mantuvo bastante bien hasta la segunda parte, que ya una vez que el Barça ve portería es complicado mantener el nivel. Sí, al final es un partido que vemos el 11 del Barça. Evidentemente es un 11 que lo ves nombre por nombre y dices, hombre, nivel tienen, ¿eh? Porque al final cada jugadora del Barça Hombre, sí, es sí. una gran futbolista. En portería Gemma Font, defensa para Paredes con Torrejón en el centro de la zaga, carril izquierdo para Smith Bruce, derecho para Aisa Camara, centro del campo Sid Sertelleif junto con Laia Alexandri y Serra Jordi, y arriba Claudia Pina, Vicky López y Kike Nazaret, que lo ves y dices, hombre, son suplentes, pero vaya suplentes, que al final aquí todas las futbolistas han sido o son actualmente internacionales con las asociaciones. Es decir, el nivel está muy alto, pero claro, es verdad que siguiendo el Barça, pues tenías en el banquillo a Alexia, Aitana, a Graham, de baja a Patrick Harrow y a Papayor, y evidentemente pues era un 11 más bueno, pues de circunstancias que el habitual. En el Granada, el equipo dirigido por Irene Ferreras en portería con Laura Sánchez, defensa de 5 con 3 centrales, Joli Sierra, Yuyuba y Alba Pérez, carril izquierdo para Bacarizo, carril derecho para Cristina Postigo, centro del campo, Lauri junto con Miku. Aquí no entendí mucho por qué no jugó Ari Mingueza junto con Lauri y Miku en el centro del campo. Andrea Gómez, haciendo un poquito las veces de segunda lateral izquierda, con Laura Pérez en el mismo lado en el derecho, y en punta Sonja Kif, el 11, bueno, esta línea claramente 5-4-1, que era por momentos prácticamente una línea de 6-7 en defensa, con 2 en el centro del campo y una Kif y un poquito como una isla, pero bueno, que es parte del plan que tiene que tener. Al final,
es que el Granada es un equipo que no se puede permitir jugar al Barça de tú a tú, como gran parte de los equipos de la Liga F. Y está la temporada pasada que el Granada jugó contra el Barça en el Johan Cruyff, encajó 10 goles en la primera vuelta, en la segunda encajó 2. ¿Por qué? Porque en la segunda vuelta defendió como tiene que defender contra el Barça. En la primera sales con un poco más de valentía y te llevas 10 goles. Al final está claro que estos equipos, para conseguir un punto ante el Barça, tienen que defender todo el partido al máximo nivel y poner autobús hace falta. Es que no hay otra opción para aguantar al Barça. Sí, sí, o sea, el ataque del Barça, pues todo el mundo sabe perfectamente pues que es, si no el mejor equipo del mundo, de los mejores, entonces para poder frenarlo, muchas veces lo que necesitas es, pues quizás optar por el autobús. No es el fútbol más bonito del mundo, Pero no, es que pero esto sí no es tiene que ser efectivo, bonito, tiene que ser lo que te dé claro. réditos. Sí, 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 y al Granada le dio efecto, pues hasta que llegó una jugada puntual en la que es que no sé tampoco, no termina de ser error, pero bueno, es más que nada que Claudia Pina está muy lista Sí. y remata bien, pero o sea, el Granada defendió muy bien, había ocasiones en las que, como has comentado, llegaban a estar en línea hasta 7 jugadoras, entonces claro, ahí para encontrar espacios a las delanteras del Barça y a los centrocampistas se les complicaba muchísimo. También es cierto, pues eso, que lo que comentábamos también, pues jugadoras que tienen un poco más de visión de juego, de facilidad para encontrar esos espacios, estaban en el banquillo, como pueden ser tanto Alexia como Aitana, pero igualmente, o sea, yo creo que la lectura del partido que hizo el Granada y que hizo en concreto, pues también Irene Ferreras, ¿no? Es para felicitarles. Sí, sí, porque evidentemente no es bonito jugar contra un bloque bajo, porque te deja pocos espacios, porque, bueno, puedes decir que sí, jugar es sí muy fácil. No lo es, ¿eh? Jugar en bloque bajo tampoco es nada sencillo. Y ante el Barça, si juegas un bloque bajo que no es sólido, te meten 10 igualmente. Es decir, también mérito la Granada por defender bien como defendió, encajar los goles que encajó. Que evidentemente no es cómodo para los rivales, pues no lo es, pero es que esto no es espectáculo. Esto lo que se trata es de ganar, de sumar puntos y de acercarte lo máximo posible a ello. Y Granada ayer fue lo que hizo. Dicho esto, el partido, evidentemente, para mí queda muy condicionado por la roja, que no señala colegiada de manera inexplicable a Irene Paredes. Es una jugada en el minuto 5 de partido, en la que se marcha Sonja Kif, hay un forcejeo entre las dos, hay un toque ligerísimo de Kifi en la espalda de Irene Paredes, cae Irene Paredes y derriba completamente a la jugadora chilena, y es una acción que debería haber acabado tarjeta roja directa para Irene Paredes, y que, bueno, la colegiada pues se equivoca porque pita falta, que no existe por parte de Kifi, y luego además un doble error porque no permite que Granada pueda revisar la jugada porque reanuda el juego con una rapidez que no entiendo, porque es una jugada que desde el principio se ve en directo que podía haber sido roja porque se ve que hay falta de Irene Paredes sobre Sonia Kifi y que si no era falta de la chilena sobre Irene Paredes podía ser roja. Yo no entiendo por qué la colegiada reanuda tan rápido el juego que impide que el Granada pueda pedir la revisión de la jugada y evidentemente eso cambia el partido, porque el Barça puede ganar con 10 igualmente. Pues sí, pero es que además, si tenemos en cuenta que Paredes hizo un partidazo en el día de ayer, pues hombre, una jugadora que hizo un partidazo que tenía que haber estado expulsada en el minuto 5 cambia mucho el partido. Claro, sí, o sea, yo no sé si ahí fue cosa de la árbitra o de las jugadoras del Barça No, que es estuvieron culpa claramente de rápido la árbitra. a la Si hora no de. pita la árbitra, no puede reanudar el partido. Ya, eso sí, o sea, ahí por esa parte, pues es cierto que, y se vio como incluso el banquillo del Granada llegó a dar esa tarjeta para la revisión del FVS y precisamente por eso, porque se reanudó tan rápido, no optó a esa revisión por parte de la árbitra, que yo creo que efectivamente si hubiese llegado a ir, hubiese cambiado de opinión, hubiese sido obviamente falta de Irene Paredes y por lo tanto también expulsión de la central porque era la última mujer en esa línea defensiva y derriba a Sonja justo cuando iba ya encarando portería, en este caso de Gemma. Entonces, sí que es una jugada que marca muchísimo un partido y como dices, ¿el Barça con 10 podría haber ganado? Sí, Sí, probablemente. siendo sincero, sí podría, Pero el pero cambia la cosa, partido, eso es cierto. claro, al final un 10 contra 11 pues iguala mucho más la cosa y además la que se marcha es Irene Paredes, que hizo un partidazo. Es que es una futbolista que fue fundamental para parar a Granada en la segunda parte en algunas acciones, también en la primera parte tuvo un par de intervenciones muy, muy buenas y claro, pues es una futbolista que no tenía que seguir jugando el partido
Y es un escenario completamente diferente al que tenía que haber sido, porque era claramente un 11 contra 10, pero bueno, pues ahí la árbitra cometió un doble error muy, muy, muy grave, porque no puede permitir primero en directo que la roja se te escape y luego después que no pueda aplicar el reglamento del FVS, así que un error muy grave, una árbitra que debería estar en la nevera un tiempo bastante pronunciado. Y claro, luego la segunda parte del partido, porque eso es una parte. Al final el partido de irse con la expulsión es un partido diferente al que fue después. Lo que pasó fue ver un Barça que tuvo el balón todo el partido, como se esperaba, ante un bloque muy bajo de Granada, una defensa muy, 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 muy sólida, sin apenas espacio, que defendió muy bien, con un gran trabajo también de los Sánchez en portería, y un Barça que, bueno, también se notaba mucho en el centro del campo que faltaban las titulares. Al final, Leif no le aporta al Barça lo que le puede aportar Alexia, Aitana o Patrick Jarro, obviamente. Tampoco la de Alexandri tenía esa capacidad para jugar y para dar esos pases que da Patrick Jarro. Y luego, pues, en el puesto de Vicky, que está más en la banda derecha, pues también le faltó a veces algo más de ser incisiva. Muchas veces optó por golpeo o por centro, pero le faltó igual algo más de desborde, que luego en la segunda parte sí que lo tuvo, ante un Granada que defendió perfectamente bien. Gran partido de Alba Pérez, gran partido también de Yuyuba, también muy bien, como comentaba antes, Laura Sánchez, y luego también grandísimo trabajo Lauri Requena en la tarea defensiva y también en contraataque, porque hubo una ocasión de Granada que también tuvo Sonja Kif, que intervino muy bien a Isa Cámara, y al final fue un partido que el Granada pues puso un muy buen bloque defensivo, el Barça le costó muchísimo y bueno, pues se puso la cosa muy igualada porque el Granada hizo muy bien sus cosas y el Barça le faltó pues esa fluidez, ese juego y sobre todo también hecho en falta jugadoras que estaban en el banquillo, que luego la segunda parte con su entrada cambió un poco el panorama. Sí, o sea, bueno, el primer gol llegó antes de que llegasen a entrar estas jugadoras, pero es cierto que después sí que se nota cuando entran por la fluidez Sí, también lo que comentamos toma el siempre. juego, todo. El rival físicamente se cae un poco y ya el más fácil de hacer es daño. Claro, sí, sí, sí. Entonces, pero por lo tanto, o sea, mientras tanto, la primera parte del Granada es que yo creo que no tiene tampoco muchas pegas. O sea, la actuación de Laura Sánchez de nuevo es impecable. Le caen 2 goles, pues a ver, es que contra el Barça que es muy difícil mantener la portería a cero, es complicadísimo con todo lo que te llegan. Ayer, es que parecía que había llegado poco el Barça, pero realmente también los números creo que fueron muy buenos, o sea, no sé si llegaron casi 30 veces, creo que fue en total en todo el partido, entonces era muy difícil mantener la portería a cero, pero el Granada en general, como equipo, supo defenderse muy, muy bien, sobre todo en esa primera parte, con esos jugadores que comentabas, Sí, como Yuyuba, como Alba Pérez, como Laura, haciendo una grandísima actuación. Y yo creo que todo el equipo a nivel conjunto, también un gran trabajo defensivo de todas y cada una de ellas, sí. que es para felicitar. Fueron en total, como dije, 30 tiros en total en todo el partido, a portería 10. Pero es verdad que el Barça se notaba en la primera parte un poco como que faltaba fluidez, que pasaba el balón de un lado para otro, pero le faltaba quizá ese puntito de desborde, de regate. Y es que tiros claros del Barça en la primera parte, pues recuerdo uno que para Laura Sánchez un remate de Vicky, pero tampoco tan claros. Fueron más veces tiros de fuera del área de uno de Smey Bruce, también tuvo alguno Claudia Pina, también tuvo alguno Vicky López, pero le faltó al Barça tener esa capacidad también de hacer daño al Granada, que tampoco renunció al ataque, que al final es verdad que defendió gran parte de la primera parte, pero también cuando tuvo que hacer sus cosas en contraataque, también los hicieron y sobre todo en la banda derecha. Por ahí entró mucho el equipo granadino con las acciones de Laura Pérez, Lauri Requena y de Kifi, encontró rápidamente el agujero en el puesto de Marta Torrejón, que ayer otro partido más que, bueno, deja claro que su nivel ya no es el que fue y que, bueno, pues aún puede seguir jugando, pero ya desde luego el nivel Barça no lo tiene ni mucho menos. Y bueno, pues al final el Barça, primera parte acaba con el 0-0, con un Granada que le aguantó, le faltaba un poco de marcha igual al Barça, pero también lógico por el tema de cansancio, rotaciones y un rival muy encerrado. Y en la segunda parte siguió el acoso, siguió el Barça buscándolo poco a poco y lo encontró pronto en el 51, un pase muy bueno de Vicky López en la banda derecha y el balón que yo aquí creo que tiene un poco de culpa a Cristina Postigo, porque no mira el balón, mira solo a Claudia Pina y es un balón que con la diferencia de altura que hay entre las dos, que te remate Claudia Pina la espalda,
es un error de que Cristina Postigo, porque es un balón que una jugadora como ella, con la altura que tiene Cristina Postigo, tiene que despejar porque el balón por altura le llega antes a ella que a Claudia Pina. Pero está muy lista la jugadora del Barça, muy mala aquí la de Granada, y el remate de Pina para hacer su último gol de la temporada y ponerse como el máximo goleador en solitario de la liga y adelantar al equipo azulgrana. Sí, o sea, un gol que, como dices, o sea, a ver, aguantarle el nivel al Barça en todo momento es que en cuanto cometes un error, que en este caso, pues como dices, Cristina Postigo ahí no estuvo especialmente fina, pues lo acabas pagando y también por eso, porque es que son jugadoras las del Barça que con la calidad que tienen también entienden el fútbol de una manera, yo creo que especial, se podría decir incluso, que aprovechan cualquier error que cometas para sacar partido y en este caso pues Claudia Pina fue así, estuvo muy lista, aprovechó ese error y puso el 1-0 para que yo creo que es que en cuanto el Barça ya abre la lata, el Sí, partido, en cualquier partido, ya no solamente en este, el partido cambia por completo porque es cierto que el rival se ve en otra tesitura que quizás tiene que lanzarse un pelín más para arriba para intentar buscar el empate y ahí ya es cuando ya huele la sangre por completo y van a por el segundo y el tercero y los que caigan. En el caso de sí, ayer, pues solamente uno más, pero que es que sí, es su sí. dinámica al final. Evidentemente llega el primer gol del Barça y siempre es un equipo que en cuanto llega el primero, pues se enchufan más y el rival, pues claro, con un gol en contra ya bajas un poco el nivel porque con un 0-0 sacan fuerza de donde las tengas, pero ya con un 1-0 llega el cansancio, llega también el momento de decir, madre mía, o lo que me queda, y voy 1-0 y llega un momento que el Barça también te saca del banquillo a una Batlle, Alexia, que hacer un gran partido en la segunda parte, con pases, con tiros, con regates, te complica mucho las cosas. El Granada pues intentó aguantar el máximo tiempo que pudo, hizo un gran partido también, como contaba antes Laura Sánchez, que hizo paradas muy decisivas. Y el Barça, pues bueno, es verdad que con el 1-0 tuvo alguna ocasión más, pero no acabó de matar el partido y la tuvo el Granada, justo llegando a 70 y tantos de partido, acción en banda izquierda de Laustad que se regatea y se marcha completamente fácil de Torrejón, se implanta dentro del área, se la da a Sonja Kiz y el balón lo tapa a Mapi León en una acción valor gol, porque yo creo que el balón iba adentro. No le daba tiempo a Gemma Fonta a poder pararlo, tampoco creo que se iba afuera ni tocaba el palo, así que si iba a puerta yo creo que era gol para el Granada, un gol que hubiera sido el gol del empate para el equipo nazarí y que, bueno, evidentemente, pues hubiera puesto el run en el Barça porque con el 1-0 no mató el partido, le faltó quizá más efectividad de las ocasiones que tuvo para hacer ese 2-0 que no lo consiguió ahí y no lo consiguió hasta el 87 de partido donde llegó Vicky López para asistir a Nazaret y hacer su segundo gol con ese 2-0 definitivo que puso ya el Barça ya con la victoria en la mano en un partido que, bueno, siempre cuando se ve la clasificación y cuando se ve la temporada, bueno, pues parece que es fácil ganar todos los partidos, parece que es fácil ganar a Granada. Ayer se vio que no, que es un equipo que defensivamente está muy sólido, que tiene una gran portera, que tiene un equipo que trabaja muy bien. Y bueno, también lo complicado que es ganar el de la Liga F, que el Barça llegue a 8 victorias consecutivas, no es nada sencillo y desde luego tiene mucho mérito. Claro, o sea, tropiezos puede haber perfectamente, pero ya no solamente porque el Barça tenga un día flojo, sino porque pueden venir equipos como el Granada en este caso y plantearte un partido muy difícil, como se dio el año pasado, como por ejemplo con el Levante, que también planteó un partido muy difícil y se lo acabó llevando. En este caso, el Barça sí que ha superado una prueba muy, muy complicada ante un Granada, pues que efectivamente ha plantado cara muy bien, ha sabido cómo jugarle al Barça, como hemos dicho, de la manera más bonita o menos bonita, pero Eso no más importa. efectiva, creo yo. Es que al final es como hay que jugarle al Barça y se demuestra pues con partidos así, ¿no? Que dentro de lo que cabe, pues solamente pierde el Granada 2-0 y que podría haber sido, a lo mejor, de haber jugado de otra manera, podría haber sido una goleada mayor. Entonces, un buen planteamiento del Granada, pero igualmente es que el Barça es un equipo intratable que jugando contra un equipo que se lo pone muy difícil por el planteamiento e incluso con un 11 con bastantes suplentes, que como decimos son Mm. suplentes de lujo porque es así, pues consigue una victoria y sigue imbatido. Es que ya no solamente en Liga, sino en todas las competiciones, Sí, hasta no, ahora no, es un en este inicio de país. temporada perfecto, lo han ganado todo hasta ahora y desde luego no se puede pedir nada más, aunque es verdad que en el día de ayer
pues es un poco injusto el jugar con 11 todo el partido cuando tiene que jugar con 10. Por expulsión de Irene Paredes que no se da finalmente, pero insisto, en partidos como el de ayer es una circunstancia muy relevante porque un equipo con rotaciones cansado y con 10, aunque sea el Barça y puede ganar, puede tener sus ocasiones de meter goles y seguramente hubiera ganado igualmente, pero el panorama cambia mucho. Y evidentemente, pues ese factor es importante, pero al final el Barça pues lleva una victoria más, se pone líder en solitario como ya estaba, con esos 24 puntos en la clasificación y con un grandísimo inicio de temporada que continuará después del parón, porque ahora recordemos el parón de selecciones, luego volverá el Barça jugando el siguiente partido en Zubieta contra la Real Sociedad en ese partido de la jornada 9. El Granada, por su parte, una derrota lógica, porque al final el Barça es un partido que sabes que lo vas a perder lo más posible, pero un buen partido, dando un buen nivel, defensivamente dando una muy buena imagen, sobre todo no encajando tantos goles como la temporada pasada, que fue un 10-1 muy doloroso. Ahora, pues un 2-0 es un resultado bastante bueno para ellas y a seguir. Inicio de temporada que tampoco es perfecto, pero bueno, dentro de lo que cabe están un poco en los números exigibles, números pedidos y a ver la segunda, bueno, cómo sigue la temporada para el conjunto nazarí. Y así acaba la jornada 8 de la Liga F, de momento con el Barça, como decimos, líder absoluto, segundo está el Real Madrid, tercero está la Real, luego tenemos por ahí al Madrid, Tenerife, Badalona, etcétera. Y luego en descenso tenemos por última posición al Levante con un punto y penúltima el Dux Logroño con 4 puntos y el Athletic Club está fuera del descenso pero con solo un punto de margen. Así que, bueno, la primera parte de temporada ya está casi en el zurrón, nos queda por delante todavía 22 jornadas, pero es verdad que ya 8 jornadas hemos tenido una buena muestra de lo que tenemos esta temporada por delante, de qué equipos han empezado bien, qué equipos han empezado peor, qué equipos pueden sorprender un poquito más, qué equipos vienen un poco de capa caída. Así que a ver cómo continúa la temporada. Sí, o sea, ya tenemos que dejar de decir el arranque de temporada, ¿no? Sí, Porque porque ya con llegamos 8 al primer jornadas tercio ya casi. claro, sí, 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 se hace un poco raro porque parece que empezó la Liga F ayer, pero no, o sea, llevamos ya ocho jornadas y las cosas todavía quedan muchísima liga, no está nada decidido, creo yo, o sea, sobre todo lo más El interesante puede ser ver esa campeón lucha. parece un poco decantado, pero el Bueno, son segundo, 7 tercer, puntos. cuarto puesto está muy disputado. No, sí, sí, o sea, Liga F sobre todo se disfruta en el sentido de ver esos puestos Champions, de ver esas descensos, ¿no? Ver qué equipos pues logran esa salvación. En cuanto al campeón, pues sí, últimamente sí que está bastante decidido, pero bueno, o sea, al final yo creo que es muy merecido por parte del Barça porque es que es un No, equipo está siendo el mejor. que es que intratable completamente. Estoy viendo aquí un gol en contra, es que un único gol en contra en 8 jornadas es que es muy difícil plantarle cara y entonces, pues bueno, o sea, luchar por esa primera posición es muy difícil y veremos pues en lo que queda de competición, cómo se van decantando y cómo se van definiendo todas esas posiciones restantes. Así es. Pues aquí dejamos la jornada 8 de la Liga F. Los siguientes serán las lesiones. Evidentemente, pararemos también un momento para hacer el 11 ideal de la jornada 8, que será o mañana martes o el miércoles. Ya veremos un poco cómo lo hacemos. Y luego ya selecciones, como decimos, esta jornada, el viernes, tendremos ese España-Suecia en la Rosaleda, en la ida de semis de la Nation League. Y la vuelta será el próximo martes en Göteborg, ese Suecia-España. Una eliminatoria en la que España, si gana, puede jugar la final del torneo que ya ganó en 2024, fue, ¿no? Cuatro, cuatro, sí, 24. sí. Y que bueno, esperamos que pueda conseguirse la final y jugarla contra Francia o Alemania. Sería la vuelta en casa. Así que hasta ahora aquí dejamos el directo. Un fuertazo como siempre, un abrazo para todo el mundo. Muchas gracias por estar aquí un día más y hasta la próxima. Adiós.